Todo comienza en un mundo donde, hace más de 100 años, surgieron mazmorras que trajeron una era dominada por monstruos. Como forma de adaptación, algunos individuos de la humanidad despertaron habilidades especiales conocidas como destrezas. En ese momento, el protagonista sujeta la ropa de un profesor. Intenta explicar que, si logra establecer la técnica de ajuste, una sola habilidad podría tener múltiples utilidades. Y para eso necesita la recomendación del profesor responsable. El profesor entonces toma el papel y luego simplemente quema la investigación entera frente al protagonista. El profesor le dice al protagonista que alguien de su nivel no tiene ningún valor y deja en claro que no perderá su tiempo leyendo la basura escrita por un mago de clase baja. El protagonista se queda en shock al darse cuenta de que, en esta sociedad, la verdadera métrica de poder de un mago es únicamente su historial académico. Aquellos que nacieron con habilidades fuertes se gradúan en las mejores instituciones y llevan vidas de élite. Por otro lado, quienes no tienen esa misma suerte terminan arruinados y arrojados a las calles sin oportunidad de cambiar las cosas. Con esto, el protagonista finalmente entiende que esta es la dura realidad del mundo. El profesor afirma que el rendimiento de una habilidad nunca cambia y que la idea de ajustarlo es completamente absurda, y acusa a nuestro chico de intentar robar fondos de investigación con ideas superficiales. Después de romper el papel, el profesor se burla de la ridícula idea de presentar la investigación de alguien de tan bajo nivel en una conferencia, y dice que sería más digno que simplemente suplicara por dinero. Más tarde, la nieve comienza a caer mientras él se refugia en un callejón sucio y aislado de la ciudad. Temblando de frío, el muchacho intenta calentarse de cualquier manera. Indignado, golpea un bote de basura, molesto de que esas personas digan lo que les venga en gana. El estudiante no puede aceptar cómo ignoran el valor de su técnica, ya que ésta le daría una oportunidad de brillar a los magos sin talento. De repente, alguien aparece celebrando haber encontrado un saco de boxeo. Eran dos bravucones que estaban listos para agredir a nuestro protagonista. Uno de ellos entonces golpea a nuestro chico con todas sus fuerzas. Observando la caída, uno de los agresores pregunta con desdén si no hay problema en golpearlo tanto. El líder del ataque ignora la preocupación y afirma que un tipo en esos harapos seguramente no tiene ningún estudio, y dice que incluso si le quitan la vida, a nadie le importará. Ante esto, el cómplice simplemente asiente con frialdad ante la situación. Aunque está malherido y lastimado en el suelo, el protagonista levanta una mirada cargada de furia, y justo después, aprovechando una brecha, crea una esfera de energía azul en su propia mano. El bravucón nota la magia y lo provoca, preguntando si el saco de boxeo realmente quiere intentar defenderse. Su compañero le advierte que si un fracasado como él desafía a estudiantes de la Universidad Tenjo, no podrá vivir ni siquiera en los callejones. Sujetando su propia magia, el chico se frustra por la amenaza. El joven sabe muy bien que derrotar a tipos como esos sería fácil si usara su técnica de ajuste, pero como la posición académica es absoluta, deshace la magia entendiendo que nunca podría desafiar a la élite. Sin otra alternativa, el protagonista huye de allí lo más rápido que puede. Desesperado, pide auxilio a gritos mientras corre hacia la calle. Entonces, finalmente logra salir del callejón y le ruega a los peatones que llamen a la policía. En eso, una madre tira de su hijo y le advierte que no se convierta en un inútil como él, mientras el niño asiente, prometiendo solo estudiar mucho. En ese momento, el bravucón lo arrastra de vuelta al callejón y le ordena que no huya. Luego lo lanza con fuerza, haciendo que se golpee la cabeza fuertemente contra la pared. Ante esto, el protagonista cae al suelo completamente inconsciente. Al darse cuenta del gran error que cometieron, los agresores entran en pánico creyendo que acabaron con el chico y huyen corriendo. El protagonista sigue tirado en el suelo, perdiendo energía mientras sus fuerzas se desvanecen poco a poco. Apretando la mano con fuerza, se pregunta si no haber nacido con talento o un buen historial académico es realmente algo tan malo. Incluso frente a toda esa situación, nadie se detiene a ayudarlo. Al ver cómo lo tratan como a una simple rata de alcantarilla, se indigna por sufrir un trato tan injusto. Luego finalmente pierde el conocimiento, y a punto de dar su último suspiro, se lamenta por tener que terminar en un lugar tan miserable como ese. De repente, el escenario cambia a un día soleado, donde el protagonista descansa apoyado en el tronco de un árbol. De pronto, se levanta asustado. Luego comienza a mirar su propio cuerpo, muy confundido al darse cuenta de que todavía sigue con vida. Sorprendido con el paisaje, el protagonista reconoce las instalaciones y constata que está en la Academia Tokinada, y concluye que,
Ese es exactamente el mismo edificio donde estudió hace 10 años. Sin embargo, al estudiante le parece todo muy extraño, pues recuerda que la construcción fue remodelada hace más de una década. Con los ojos muy abiertos, empieza a atar cabos y el muchacho sospecha lo que realmente le sucedió. Sus pensamientos son interrumpidos cuando escucha una voz desesperada, suplicando que alguien se detenga. Luego, otra voz agresiva le ordena a la víctima que se calle, atrayendo la atención del protagonista hacia el alboroto justo enfrente. Más adelante, una chica indefensa es acorralada por 3 alumnos de la escuela y le ruega que no le hagan nada. El líder del trío levanta una tarjeta sonriendo de forma sádica mientras juega con el desespero de la niña, mostrando el documento estudiantil a su dueña. El bravucón le recuerda que sin eso no puede comprar ni siquiera migajas. Agarrándola del cabello con brusquedad, le pregunta en tono de burla si la estudiante quiere su tarjeta de vuelta. Asustada por la agresión, ella grita y cierra los ojos cuando escucha que solo tendrá el documento después de pagar lo que debe. El alumno sigue destilando arrogancia, gritando que los fracasados de la clase Don no tienen derechos humanos. Antes incluso de terminar la frase, el agresor es impactado de lleno en el rostro por un hechizo de luz azul. Con el impacto, pierde el equilibrio y es arrastrado por el suelo, cayendo de espaldas frente a todo el mundo. El cómplice se aterroriza y grita, llamando a su amigo, mientras corre hacia él para ayudarlo. Los 3 se recomponen irritados, intentando entender quién disparó un proyectil mágico como ese. Aún parado junto al árbol, el protagonista mantiene la mano extendida mientras finaliza el disparo del hechizo. Al notar el origen del ataque, uno de los alumnos lo señala en shock y dice que es imposible que alguien esté disparando desde tan lejos. El líder se limpia el rostro aturdido, afirmando que el límite de un proyectil mágico es de 30 metros, por lo que el chico debió haber usado otra habilidad. Kazuki comienza a caminar hacia ellos y nota con alivio que su cuerpo no tiene ningún problema. Analizando las ventanas de estado de su magia de ajuste, el joven constata que, aunque el proyectil mágico sea débil, sacrificar el poder de fuego para maximizar el alcance resolvió el problema. La chica en el suelo reconoce a su salvador y lo llama Shindo. Kazuki observa su propia mano envuelta en magia y se da cuenta de que sus conocimientos siguen siendo exactamente los mismos. Con esto, el chico entiende que finalmente tiene el poder de cambiar las cosas. Recuerda la época en que su investigación fue rechazada solo por no tener un historial académico. Apretando el puño con fuerza, el joven concluye que la reversión temporal es la oportunidad perfecta. El protagonista decide que llegará a la cima de la academia y cambiará de una vez por todas esa vida miserable. Lleno de determinación, Kazuki camina tranquilamente hacia los bravucones. El líder del grupo se levanta furioso y ofende al chico sin entender el ataque sorpresa. Al detallar mejor al novato, el agresor nota que es solo un fracasado de la clase más baja. El bravucón se burla llamando a Kazuki el rey de la basura por poder usar solo la habilidad más débil de todas. Lo amenaza con reportar el ataque a la escuela, asegurando que alguien de ese nivel sería expulsado de inmediato. Shindo reconoce el riesgo, pero le pregunta si está seguro de que quiere hacer eso. En eso, uno de los cómplices cuestiona la magia utilizada, mientras el otro dice que simplemente acaben con el entrometido. El líder se irrita por la osadía, pensando que el oponente se volvió engreído por un tiro de suerte. Sin embargo, mientras se retira de allí, el estudiante promete hacer que Kazuki se arrepienta por el resto de su vida. Al ver que el líder se escabullía sigilosamente, los secuaces deciden acompañarlo, dejando a la chica atrás. En el salón de clases, un profesor grita furioso llamando a todos los alumnos la escoria de la sociedad. El hombre afirma que no tienen futuro y deberían sentirse afortunados por asistir a sus clases. Sentado en su pupitre, Kazuki escucha que debería estar más agradecido por la oportunidad. El protagonista mira por la ventana y reflexiona cómo incluso los abusos de ese profesor le traen recuerdos nostálgicos. Recuerda que la academia está dividida en grupos, basándose en la habilidad, siendo la clase de la suya actualmente. Este es el peor salón de toda la escuela y considerado el fondo del pozo por los demás. Shindo sabe que solo sirven de ejemplo para que las élites sepan en qué no convertirse. En eso, el profesor nota que nuestro protagonista está distraído y se irrita por la audacia del alumno al mirar hacia afuera durante la explicación. Decidido a darle una lección, el hombre planea humillar al joven frente a todo el mundo. Llamando la atención de Kazuki, el profesor le ordena al estudiante resolver la pregunta 5. El chico se levanta tranquilamente y se detiene frente a una ecuación gigante en el pizarrón. El profesor se divierte internamente,
ya que usó una pregunta de universidad que ni él mismo sabe resolver. Observando al alumno parado, el profesor afirma que ese es el castigo por faltarle el respeto a alguien de la élite. Provoca al chico preguntándole si no puede resolver un problema simple. Pero Kazuki corta la humillación y responde de forma directa que el resultado es 689. El mayor entra en pánico al revisar el libro y ver que la respuesta es correctísima, rehusándose a aceptar el hecho. Aprovechando la oportunidad, el protagonista le pide al profesor que muestre la resolución detallada para sus estudios. El joven hace esto a propósito, consciente de un detalle importante sobre el problema del pizarrón. La universidad responsable de la pregunta solo publica el resultado de los exámenes antiguos y nunca el paso a paso. Kazuki le devuelve el material al hombre y le pregunta calmadamente si sucedió algo. Completamente acorralado, el profesor tartamudea e inventa que leyó mal para disimular su vergüenza. La rabia consume al educador, que no acepta quedar como un payaso ante un alumno de clase baja. Jura mentalmente que no dejará pasar esa humillación impune de ninguna manera. Más tarde, todos los estudiantes se reúnen en la cancha para el entrenamiento práctico. El instructor camina de forma imponente, trayendo a un invitado para la clase. Anuncia a los estudiantes que el combate contará con la asistencia de un alumno de la clase. El profesor finge disculparse por usar el tiempo del muchacho allí, mientras Iwaki demuestra una falsa humildad. Manteniendo el teatro, el bravucón asegura que está agradecido por la oportunidad de guiar a las personas que están por debajo de él. A continuación, el instructor centra su atención directamente en Kazuki en medio de la cancha, usando la excusa de que el chico es el peor del grupo. El hombre exige que reciba un entrenamiento riguroso. Shindo entiende perfectamente la trampa y simplemente asiente, dando un paso al frente. Poniendo la mano en el hombro de su aliado, el profesor advierte que esa es una partida educativa. Con una mirada cargada de segundas intenciones, le ordena al estudiante que no termine la pelea demasiado rápido. Iwaki demuestra un entusiasmo enfermizo con la orden y dice que comprendió el mensaje. El hombre se aleja deseando la ruina del chico, ya que ordenó en secreto que lo lastimaran gravemente. Él sabe muy bien que un fracasado sin dinero nunca podría pagar un tratamiento decente. El plan del profesor es mandar a Kazuki, directo de la enfermería, a la lista de expulsión de la academia. Viendo la escena, los compañeros murmuran que eso es lo que pasa cuando un don nadie intenta llamar la atención. La chica, que fue salvada más temprano, observa el enfrentamiento a punto de comenzar con mucha preocupación. Iwaki se acerca con burla y le pregunta si ya pueden comenzar la lección. El protagonista mantiene una tranquilidad extrema y le responde que está ansioso por el combate. Con los luchadores en posición, el instructor levanta el brazo y da la señal para comenzar. El oponente activa su magia defensiva y cubre la mitad de su cuerpo con una gruesa armadura de piedra de nivel 1. El bravucón avanza afirmando que aún inútil, con solo un proyectil mágico, hay que ponerlo en su lugar. Sin inmutarse, Kazuki asiente tranquilamente ante el comentario ofensivo. Iwaki corre hacia él confiado en que su defensa jamás sería perforada por una magia tan patética. El protagonista apunta con el dedo índice y le advierte que el adversario no debería estar tan seguro. Concentra la energía rápidamente en la punta de su mano, preparando el disparo luminoso. Lleno de furia, el agresor lanza un golpe brutal gritando que el novato desaparezca de una vez. El joven sabe que el rendimiento de una habilidad debería ser exactamente el mismo independientemente del usuario. Atributos como fuerza, alcance y velocidad ya vienen predeterminados y bloqueados por el sistema. Es por este motivo que la cantidad y el tipo de magia de nacimiento son las únicas cosas que importan. Con el dedo brillando, el chico admite que el grandulón tiene toda la razón en su lógica. Observando el puño de piedra acercarse peligrosamente, Kazuki entiende que el proyectil mágico común nunca haría nada. Sin embargo, activa su técnica de ajuste para reducir a cero la velocidad y transferir los recursos a su poder destructivo. El muchacho recuerda cómo el talento suele dictar quién manda y quién sufre en ese mundo tan cruel. Acumulando toda la energía en un solo punto, Shindo libera un hechizo concentrado y devastador contra su oponente. Con el impacto brutal, la armadura de piedra se hace pedazos y el bravucón tose fuertemente sin entender nada. Su defensa absoluta se vuelve polvo, mientras el grandulón es arrojado de espaldas al suelo. Con la magia aún humeando en su mano, Kazuki advierte que va a destruir el sentido común de esa academia. Más tarde, de vuelta en el salón de clases, el ambiente se vuelve tenso y todos los alumnos miran fijamente al novato. Él nota las miradas
y concluye que terminó llamando un poco de atención de más en la cancha. Pero como solo falta un año para graduarse, el chico entiende que no puede preocuparse por las apariencias si quiere subir de clase. En eso, la chica que salvó más temprano se acerca sosteniendo su almuerzo y le pregunta si puede comer con el protagonista. Mientras tanto, en la cafetería, se muestra un tazón con comida de pésima calidad y alguien comenta cómo sufre la clase baja. Un grupo de alumnos de la élite rodea a un chico de la clase Don, burlándose de que no reciben la mesada suficiente para comer bien. Fuera bajo la lluvia, varios alumnos del peor grupo son forzados a arrodillarse en el suelo mojado. El líder de los opresores les apunta con el dedo en la cara, afirmando que los fracasados simplemente deben obedecer a la élite en silencio. Sin embargo, antes de terminar la frase, el bravucón recibe un disparo luminoso justo en el medio de las piernas y grita de dolor. El agresor se desploma en el patio, agonizando mientras sus amigos quedan completamente en shock por el ataque. Escondido a lo lejos, Shindo mantiene la mano extendida y celebra que su puntería no se ha oxidado ajustando el alcance del proyectil. El joven sabe que las habilidades comunes tienen variaciones infinitas si se moldean bien, y con eso dominará la escuela. A su lado, la chica se preocupa y le advierte sobre el peligro de que descubran el disparo mágico. Tranquilo, el protagonista le pide guardar el secreto y asegura que nadie sospechará del chico con la peor magia de la escuela. Con los alborotadores fuera del camino, le sugiere que finalmente coman, y la niña acepta tímidamente. Los dos se sientan bajo la sombra de un gran árbol disfrutando de la paz del césped. Mientras comen, ella rompe el silencio y le agradece por haberla salvado el día anterior. Dando un mordisco a su comida, Kazuki le pide que no se preocupe, pues simplemente actuó por voluntad propia. Le pregunta si fue por eso que se acercó, advirtiéndole que juntarse con él podría atraer la mala atención de los veteranos. La joven desvía la mirada avergonzada, admitiendo que necesitaba agradecerle de la manera correcta. Masticando la comida, el chico comenta que la actitud de su compañera es muy educada. Internamente, el protagonista recuerda que nunca se hablaron en la escuela, conociendo a la chica apenas después de la graduación. En su vida pasada, mientras investigaba sobre los ajustes, leyó sobre diversas habilidades variadas. En esa época, Kagami fue una de las pocas portadoras de dones raros que lo ayudó en el proyecto. Volviendo al presente, Shindo cambia de tema y menciona el examen práctico en parejas de la próxima semana. La estudiante asiente y confirma la fecha del evento escolar. Entonces, él va directo al grano y la invita a ser su compañera, tomando a la chica por sorpresa. Observando su reacción, el chico recuerda que las habilidades no despiertan tarde, así que ella ya debe poseer su poder raro. La chica sigue sin entender la invitación, y Shindo decide explicarle el motivo de su elección. Sin rodeos, el protagonista le revela saber que su compañera posee la magia del ojo maligno de la estasis. Kagami entra en shock de inmediato, preguntando cómo descubrió su mayor secreto. Él ignora la pregunta y explica que esa es una serie de poderes raros, pareciéndole extraño que alguien así esté en la clase DOM. Con calma, el joven le extiende la mano sellando su propuesta de alianza. Shindo asegura que tener a alguien con sus habilidades cerca sería extremadamente reconfortante. Sin embargo, la niña baja la cabeza con tristeza y confiesa que a pesar de su magia, es un fracaso con solo 2 poderes. El muchacho entiende su frustración, ya que la cantidad de habilidades al nacer dicta la evaluación de un mago por el resto de su vida. Completa su razonamiento, recordando que el promedio normal de magias en una persona suele ser de 4. Intentando animarla, Kazuki se señala a sí mismo y le recuerda que tiene solo una habilidad, y es la más débil de todas. La estudiante admite que ocultó su propio don por tenerle mucho miedo a las altas expectativas de las demás personas. Apretando su falda con fuerza, se desahoga diciendo que la rareza no importa si su límite son apenas 2 hechizos. El recuerdo de otras alumnas llamándola inútil le viene a la mente, y la chica revela su miedo a que todos piensen lo mismo. Completamente insegura, Kagami se encoge confesando el pavor de intentar dar lo mejor de sí y terminar aplastada por la realidad. El protagonista escucha su desahogo en silencio y le advierte que planea subir directo a la clase Ben la próxima prueba. Manteniendo la mano extendida, refuerza su invitación y le pregunta una vez más si quiere acompañarlo. Sin esperar respuesta, el chico ya le adelanta que el mayor obstáculo del examen serán las facciones. Kagami se queda sin entender el término, y Shindo le explica que a la clase de ellos nunca la toman en cuenta, por eso lo desconoce. Detalla que esos grupos están formados por estudiantes enfocados en monopolizar las mejores notas del año. El joven revela que
En las pruebas escritas, los miembros coordinan fraudes masivos para que todos aprueben sin esfuerzo, mientras que en los exámenes prácticos combinan los resultados de las peleas con anticipación para asegurar puntuaciones altas. A la chica le parece absurdo y pregunta sobre las reglas, pero Kazuki le advierte que su líder probablemente soborna a los profesores. En la mente del chico, la silueta del rey de las facciones aparece como el único capaz de armar un esquema de ese nivel. Concluye que prácticamente todos los alumnos de los grados superiores forman parte de ese grupo. Asustada, la chica constata que, aunque la prueba sea en parejas, tendrán que enfrentarse a decenas de enemigos unidos. Pero el protagonista abre una sonrisa llena de confianza y afirma que ya tiene un plan listo para eso. Lejos de allí, un alumno desesperado corre hacia el edificio escolar gritando por ayuda. Encuentra a un grupo en el patio y suplica por la atención de un chico pelirrojo llamado Nio. Sin piedad, el informante recibe un golpe brutal en el rostro antes incluso de poder reportar el ataque a los miembros de la facción. Con el golpe cobarde, el chico se desploma en el suelo bastante lastimado de la boca, tronándose los dedos. El agresor afirma que jamás perdería su tiempo lidiando con la basura de la clase Don Pías. Temblando de dolor y miedo, el alumno caído pide disculpas tartamudeando. El pelirrojo le da la espalda a su víctima y le ordena al fracasado que nunca más le diga lo que debe hacer. Dando unos pasos al frente, el líder se interesa por el rumor y susurra el nombre del protagonista. Con una sonrisa sombría, el bravucón decide que si el novato sigue abusando de su suerte, no podrá ignorarlo. Esto, porque Nio-jin es el cuarto mejor alumno de la clase y lleva el título de rey de toda esa academia. El día del examen, todos los estudiantes se reúnen ansiosos frente a un gigantesco portón plateado. La instructora da un paso al frente y anuncia el inicio oficial del entrenamiento práctico. La mujer explica que deberán completar la mazmorra peleando junto a sus parejas previamente registradas. Señalando hacia el gran portal azul, detalla que cada monstruo derribado otorgará una puntuación según su tipo. La regla es clara. Los puntos de la criatura van directo para el alumno que logre aplicar el golpe final en el combate. Al final del examen, las notas individuales serán evaluadas en base a la suma total de la pareja elegida. Al escuchar la tensa explicación, los alumnos tragan saliva preparados para la gran batalla allá adentro. En eso, la instructora eleva los brazos al cielo y finalmente decreta la apertura del gran examen práctico. Justo después del anuncio, los alumnos salen corriendo desesperados hacia el portal azul de la mazmorra. La prisa es tanta que una compañera termina chocando violentamente con Kagami durante la carrera. Con el empujón, la chica pierde el equilibrio y cae, mientras alguien grita irritado para que Kazuki se mueva rápido. Sin perder tiempo, el chico sujeta la mano de su compañera en medio de los agresores que ofenden a su clase. Un poco atrás, un trío de estudiantes de la élite avanza tranquilamente abriéndose paso por el césped. Caminan con pasos firmes y se detienen a propósito justo frente a la brillante entrada del evento. El grupo forma una imponente barrera humana, impidiendo que los peores alumnos entren al examen. Observando la escena, el protagonista nota que la élite creó una contraseña interna para que solo sus aliados pasaran. Concluye que cualquier competidor fuera de ese grupito será bloqueado en la entrada sin piedad. Con el tiempo corriendo rápido, los excluidos comienzan a quejarse aterrados por quedarse atrás. Asustada por la situación, la estudiante teme que pierdan demasiados puntos si se quedan parados allí, pero su compañero mantiene una calma extrema y le avisa que no hay ningún motivo para preocuparse por eso. Derrochando confianza, Kazuki prefiere dejar que toda esa multitud estresada entre primero. El novato entiende que los mejores alumnos del sistema especial no están participando en esta evaluación. Sin la amenaza de Nio-jin cerca, Shindo asegura tener una manera muy fácil de resolver el problema. Con el camino ya vacío, el trío de engreídos decide que finalmente llegó la hora de entrar a la mazmorra. Atraviesan la energía del portal corriendo lado a lado hacia el campo de batalla. Viendo que el alboroto terminó, el chico constata que los enemigos por fin siguieron su camino. Con la entrada libre, la pareja camina despacio y cruza la barrera plateada con tranquilidad. Al otro lado de la dimensión, los compañeros encaran un escenario de bosque denso y muy silencioso. Kazuki mira a la niña y determina que ahora seguirán el plan acordado anteriormente. Rápidamente, Kagami activa su magia de radar de nivel 2, creando una enorme cúpula morada a su alrededor. En eso, el mago pone su mano en la espalda de ella y activa su técnica secreta de ajuste en silencio. Internamente,
el joven comienza a sacrificar la precisión y el tiempo límite de la habilidad de detección. Usando los recursos guardados, expande violentamente el área de cobertura a distancias extremas. La chica queda en shock e impresionada al sentir que su percepción espacial aumenta de forma absurda. Ella siempre aprendió que el rendimiento de una habilidad de nacimiento solo mejora, subiendo su propio nivel. Para la estudiante, este es el conocimiento inquebrantable que rige la vida de todo mago de ese mundo. Sin embargo, la joven traga saliva al darse cuenta de que la técnica altera la estructura mágica sin cambiar su grado. El compañero retira la mano del hombro de la chica y la deja maravillada con esta manipulación de poder. Observando a su colega, se asusta al imaginar el peligro de que toda la escuela descubra ese don. Si ese secreto se filtra, las leyes definitivas de la sociedad de magos serían destruidas para siempre. Totalmente concentrado, el protagonista truena los dedos invocando nuevamente su poderoso ajuste personal. El muchacho reduce a cero la capacidad ofensiva del proyectil mágico y disminuye su velocidad para enfocarse en el alcance del hechizo. Con la modificación hecha, una pequeña esfera de luz salta de su dedo y se queda flotando inmóvil en el aire. Crea decenas de estas esferas luminosas para formar un camino brillante hasta lo alto del cielo oscuro. Sin dudarlo, el joven pisa sobre uno de los proyectiles usando el ataque como un apoyo muy sólido. Ganando velocidad, Kazuki salta de plataforma en plataforma en una carrera ágil hacia las alturas. Kagami observa boquiabierta la creatividad surrealista de usar los disparos como escalones para escalar el aire. Al apagar todo el poder de fuego de la habilidad principal, las esferas se convierten en estructuras perfectas para subir. Para darle soporte rápido, la chica manifiesta el codiciado ojo maligno de la estasis directo en su propio rostro. Inmediatamente, el cuerpo entero de su colega se paraliza, congelado en el momento de un salto peligroso. Este don raro de la alumna le permite inmovilizar instantáneamente cualquier objeto que mire con firmeza. A pesar de que el hechizo falla contra seres vivos, la habilidad actúa atrapando los zapatos del objetivo en el espacio. Con el calzado pegado a la gravedad, el protagonista logra mantenerse de pie a varios metros del césped. Detenido allá en lo alto, admite la total imposibilidad de disparar bien mientras creaba tantas plataformas. Ahora estabilizado, el mago reduce el daño de los ataques y transfiere todos sus recursos hacia la distancia final. Posicionada en el suelo, la estudiante rastrea el bosque y grita la ubicación exacta de 3 objetivos cercanos. Satisfecho con la precisa marcación de su compañera, Kazuki elogia el excelente trabajo en equipo de la niña. Convirtiendo la punta de su dedo en un rifle de alto impacto, el novato dispara violentas ráfagas de luz apuntando al suelo. Los haces azules rasgan la ventisca y derriban monstruos de piedra y criaturas voladoras a una velocidad extrema. Al notar las caídas secuenciales, el chico celebra limpiando rápidamente las 3 amenazas iniciales del mapa. Aterrizando suavemente en el suelo, sugiere cambiar de zona de caza pronto y su compañera asiente emocionada. Poco tiempo después, la pareja encuentra a un montón de alumnos de las clases débiles desmayados en un área vacía. Para sorpresa del protagonista, el trío de engreídos que bloqueaba el portal observa a las víctimas caídas allí. Al ver a los recién llegados, los agresores atacan lanzando cañones de tierra y pesados rayos eléctricos. Actuando por reflejo, Kazuki jala a su compañera, advirtiéndole sobre el peligroso ataque frontal concentrado en ellos. El líder del grupo se burla maliciosamente, afirmando que ya sabía el lado exacto hacia donde el novato esquivaría. Al ver el enorme hechizo continuo cambiando de dirección, Karami se desespera, pidiendo ayuda a gritos. La gigante esfera de tierra maciza corta el campo de batalla, girando sin piedad hacia la espalda del chico. Manteniendo su enfoque en la mano extendida, el veterano lanza toda la fuerza del hechizo, mandando al adversario a su fin. La pesada roca explota violentamente contra el césped, lanzando fragmentos para todos lados. Intacto en medio del humo, el novato se burla de que la magia falló por 3 centímetros, basándose en el alcance estándar. El líder del trío empieza a sudar frío, dudando de que la basura realmente conozca la métrica de su ataque. Los secuaces entran en pánico, afirmando que es imposible que alguien se memorice las habilidades ajenas. Sin ninguna lógica aparente, el agresor grita desesperado culpando del esquive perfecto a una mera suerte del objetivo. En su mente perturbada, el veterano repasa la pesadilla de enfrentarse a un mago especialista en estadísticas. Temblando por el golpe mental, el bravucón se niega rotundamente a aceptar la existencia de un genio como ese. Rompiendo el pesado silencio,
Shindo deduce sobre la alianza de los veteranos hecha únicamente para cazar a los más débiles. Apuntando con su dedo derecho, Kazuki resalta no tener la menor intención inicial de perjudicar a otros equipos. Sin embargo, invoca su técnica luminosa de ajuste y promete devolverles la hostilidad con la misma moneda. Movido por el instinto de supervivencia, el líder canaliza maná, buscando levantar una gruesa armadura de piedra. Pero el protagonista acorta la ventana de reacción del villano, preparando rápidamente un veloz disparo ofensivo. Antes de que la defensa rocosa suba por completo, el proyectil de luz golpea la frente del canalla dejándolo noqueado. Caminando entre los agresores caídos, Kazuki explica que dividió el disparo en 4 partes antes de atacar y que el impacto no debería noquearlos por mucho tiempo. Mirando hacia atrás, el protagonista recuerda que ellos también tienen un examen importante que resolver. En eso, la pareja se aleja mientras Shindo sugiere que los veteranos se protejan de los monstruos ellos mismos. Caído en el suelo, el líder recobra un poco la conciencia y se confunde ante la mención de la prueba. Con la frente muy lastimada, el veterano se burla diciendo que la evaluación para ese par de novatos ya terminó hace mucho. Revela que los alumnos de los grados superiores probablemente ya reunieron a todos los monstruos en un solo lugar para monopolizar la caza. El plan de las facciones es permitir que solo los estudiantes afiliados se repartan las criaturas pacíficamente entre ellos. Completamente convencido, el agresor asegura que cualquier punto que los fracasados hubieran podido conseguir en el examen ya se perdió. Según el villano, las puntuaciones ya no existen en ninguna parte de esa mazmorra de entrenamiento. Al escuchar eso, Kagami aprieta los puños indignada y comienza a entender la gravedad de la situación. La chica se lamenta profundamente, confesando que realmente creyó que podría cambiar estando al lado de Shindo. Pero el veterano se apoya en el suelo con dificultad y ofende a la pareja, afirmando que es imposible que la basura de la clase inferior cambie de vida. Inmediatamente, otro disparo mágico azul impacta de lleno en la cabeza del canalla para silenciarlo. Con el dedo aún levantado y humeante, Kazuki le pide a su compañera que no se preocupe por nada de eso. Derrochando confianza, el mago asegura que hasta ese momento todo sigue perfectamente de acuerdo con sus cálculos. Kagami pregunta si realmente pueden hacer algo con toda esa situación, y Shindo le responde que basta con explotar la debilidad del sistema enemigo. Confundida, la estudiante cuestiona cuál sería exactamente el fallo de ese esquema de fraude masivo. El protagonista le explica que tener a varios alumnos juntos suena genial en teoría, pero todo se desmorona fácilmente si se rompe cierta premisa. Deteniéndose al borde de un acantilado rocoso, Kazuki evalúa el lugar y decide que esa es la posición perfecta. Allá abajo, decenas de estudiantes de la élite se reúnen en un campo abierto para acorralar y derribar a los monstruos. Observando la escena, la chica constata que sus defensas son impenetrables y no hay forma de atacar de frente. Sin embargo, su compañero se agacha en el borde de la roca y discrepa totalmente de la teoría de su colega. Concentrando una fuerte luz azul en la punta del dedo, avisa que el movimiento para destruir la estrategia adversaria está listo. Sin dudarlo, el chico dispara un largo haz de energía brillante, directo hacia el campo de batalla en el bosque. El ataque atraviesa el aire y golpea de lleno a uno de los monstruos rodeados, robando el objetivo en la cara de todo el grupo de élite. Los veteranos se llevan un susto gigantesco al ver a la criatura ser destruida de la nada a sus espaldas. Mirando a su alrededor sin entender, uno de los chicos señala frenéticamente hacia lo alto del acantilado alertando a los demás. El grupo se queda incrédulo ante un ataque de precisión letal, proveniente de una distancia tan absurda. Concentrado en su objetivo, el protagonista sabe que cuanto más aumenta el alcance mediante el ajuste, más caen la fuerza y la velocidad de su magia. Aún así, Kazuki entiende que el daño restante es más que suficiente para finalizar a las criaturas ya debilitadas por la élite. Desesperados en el campo, los veteranos se dan cuenta de que el novato se robará todos los puntos si no lo detienen de inmediato. Intentando salvar su propia nota, otro alumno sugiere que corran a cazar a las criaturas ellos solos antes de que sea demasiado tarde. Irritado por la ruptura de su alianza, un muchacho le da un golpe mágico a su compañero acusándolo de querer llevarse toda la recompensa para sí mismo. Viendo la adhesión cobarde, un tercer integrante intenta intervenir, advirtiendo que ese no era el momento adecuado para pelear. Pero el pánico ya se apoderó de la facción, y todos los estudiantes empiezan a atacarse violentamente con magias fuera de control. Disparando más proyectiles desde lejos, el mago recuerda que esa alianza fue creada para que todos cooperaran en busca de buenas calificaciones. Él está seguro de que, para que ese tipo de esquema sucio funcione bien,
debe haber suficiente ganancia para repartir. Sin embargo, si los aliados llegan a una situación en la que las recompensas simplemente no son suficientes para beneficiar a todo el mundo al mismo tiempo, el sistema inevitablemente se volverá en su contra en un intento desesperado de cada uno por proteger su propia cuota de puntos. Observando el caos allá abajo, Karami queda maravillada al ver cómo su compañero manipuló a tantos adversarios sin ningún esfuerzo. Impresionada por su inteligencia, la joven no puede creer que alguien tan brillante estuviera en el peor grupo de la escuela todo este tiempo. De vuelta al campo, la pelea descontrolada continúa hasta que uno de los alumnos es repentinamente atacado por la espalda y termina muy lastimado. Asustados por el ruido horrible, los demás miembros de la facción miran hacia atrás sin entender el golpe sorpresa. En un estado de shock extremo, uno de los veteranos queda paralizado de terror, encarando la nueva amenaza que surgió de la oscuridad. De las sombras del bosque, un oso gigante de brillantes ojos rojos y una aura siniestra aparece listo para arrollar a los adolescentes. La desesperación domina a los estudiantes que comienzan a gritar aterrorizados, mientras Karami también se asusta ya en lo alto de la montaña rocosa. Visiblemente irritado, Shindo chasquea la lengua lamentando el hecho de que ese monstruo enorme haya aparecido justo en medio de su jugada. Encarando a la bestia, el protagonista nota rápidamente que la presencia de ese animal es completamente diferente a la de todas las demás presas. Con un rugido ensordecedor de furia, el monstruoso oso se revela como una fuerza brutal imposible de manejar. El salvajismo es tan intenso que el sistema electrónico emite una alerta general de emergencia sobre la invasión de un monstruo irregular. De inmediato, el mensaje les pide a los alumnos que huyan, pues los profesores mejor armados ya van de camino hacia la dimensión. Al ver el aviso luminoso, la estudiante entiende en ese mismo instante la verdadera gravedad de cruzarse con una aberración como esa. Su compañero le explica con calma que esas bestias surgen a causa de mutaciones repentinas dentro de las propias mazmorras de entrenamiento continuo. Deduce que el animal sobrevivió a cacerías anteriores de los instructores y creció seguro en la oscuridad hasta sufrir la transformación total de su cuerpo. Según Kazuki, el nivel de poder destructivo de este oso supera por mucho cualquier obstáculo que la academia planeó para la prueba oficial. Dándole la espalda al acantilado con el rostro serio, el chico avisa de forma seca que no tiene la menor intención de jugar al héroe honorable. Sin embargo, pronto vuelve su mirada hacia la batalla, confesando no poder simplemente cruzarse de brazos y ver a esas personas sufrir un desastre. Preocupado por su bienestar, el novato le indica a su compañera de equipo que se esconda muy bien allí arriba hasta que suene la señal. Allá en el escenario caótico, la bestia esparce terror y angustia, aun cuando no sirva para darle nota extra a nadie en ese lugar. Decidido a intervenir con todo, Shindo salta valientemente por el precipicio, avisando que ahora esa pelea ya no tenía más reglas escolares. Durante la arriesgada caída libre, resalta en voz alta que no podía traer a su colega al medio de una zona de peligro inminente. Viendo a su único amigo arrojarse de lleno al abismo, la chica de cabello morado extiende el brazo suplicándole, totalmente angustiada. En el claro sombrío del bosque, resuenan gritos histéricos ordenando a todos los heridos que abandonen el lugar por el bien de sus propias vidas. Los antiguos cazadores de la élite corren entre lágrimas y tropiezos en un pánico genuino, mientras la sombra monstruosa sigue cubriendo la hierba alta, fiera y hambrienta. La irregular criatura muestra sus colmillos venenosos, rugiendo sin parar antes de lanzarse tras los estudiantes desprotegidos y lentos. Con el cuerpo sumergido en una furia animal, avanza pesadamente contra uno de los pobres diablos que no soportó seguir corriendo y se desplomó en el suelo. Completamente sin reacción, la presa lastimada se congela ante su final inminente hasta el último segundo, cuando la voz salvadora clama por la activación mágica. Apuntando fijamente su dedo brillante en el aire, el protagonista le quita toda la velocidad al proyectil y se enfoca enteramente en aumentar la fuerza de esa maná azulada. Aterrizando como un ancla viva entre el desastre y la víctima, quema sus últimos recursos de estructura para forzar una nueva utilidad en el proyectil original. El disparo básico gira rápido, expandiéndose en un resistente escudo, protector con forma de disco perfecto que frena el embate fatal justo en el momento del choque. Salvado por la barrera que surgió mágicamente frente a su propio rostro, el fracasado que antes se burlaba se queda boquiabierto sin entender la milagrosa intervención. Los que seguían la persecución frenan de golpe, clavando los talones con total admiración, por cómo un simple don nadie estaba frenando a todo ese horror ambulante gigante. Detrás de la defensa luminosa,
El chico rechina los dientes sintiendo cómo las garras raspan feo contra la barrera y percibe enseguida cómo los huesos de su brazo entero se adormecen, a pesar de que el peligro sofocante le presiona las extremidades. El estratega muestra total frialdad, admitiendo satisfecho que el peligro allí superaba a todos los monstruos comunes del grupo. Sin perder su ímpetu bestial, el furioso animal toma un nuevo respiro alzando su garra desgarradora en un arco implacable determinado a aniquilar a ese irritante humano petulante. Enfurecido con la barrera, el oso ataca el escudo de luz brutalmente mientras el muchacho intenta resistir el impacto. Al ver a la fiera avanzar de nuevo, el mago se sorprende por la velocidad absurda de ese enorme animal. Sin tiempo que perder, prepara rápidamente su técnica de ajuste, enfocando la energía en sus manos. Disparando acto seguido, el protagonista lanza un proyectil mágico configurado para máxima perforación, pero el rayo azul apenas le roza el hombro al monstruo, causándole una herida muy superficial. Furioso por el ataque, el animal de ojos rojos gruñe mirando fijamente a su pequeña presa. Lindo se da cuenta de que, incluso ajustada, su magia básica no tiene el poder de fuego suficiente para derribar al objetivo. Aprovechando la oportunidad, el gigante avanza, lanzando un golpe pesado con sus garras. El chico lo esquiva por poco, deduciendo que ni siquiera un tiro a quemarropa resolvería el problema. Siendo empujado por el impacto de la embestida, admite que esa pelea le dará mucho trabajo. En eso, el novato esquiva otro golpe violento y decide apostar por una estrategia más arriesgada. Manteniendo la calma, Kazuki apunta con su dedo brillante directamente hacia el rostro de su adversario. Muy confiado, el estratega está seguro de que golpear un punto vital causaría un buen daño. Sin dudar, dispara un haz concentrado directo al ojo de la criatura colosal. El impacto certero hace que la aberración ruja de dolor mientras retrocede aturdida por la herida. Aterrizando seguro, el mago nota que el disparo funcionó, pero causó un daño mucho menor al esperado. Totalmente cegada por el dolor, la fiera avanza con una furia imparable, arrollando todo a su paso. El protagonista evalúa la embestida, considerando completamente inútil un ataque motivado solo por pura rabia instintiva. Pero el chico nota por el rabillo del ojo que el veterano herido todavía está tirado justo detrás de él. Notando su trágico error, Kazuki deduce que si esquiva el impacto ahora, su compañero será aplastado en su lugar. Encarando a la gigantesca sombra, el mago sabe que no tiene el tiempo suficiente para reconfigurar su energía en un escudo defensivo. Sin ninguna ruta de escape viable, el estratega cruza los brazos listo para recibir el daño de forma no crítica. Sin embargo, Kagami entra en acción gritando y activando el poder de restricción de su raro ojo maligno de la estasis. El choque colosal levanta una espesa cortina de polvo, mientras el muchacho mira intacto el golpe detenido. Aprovechando la defensa milagrosa, el novato concentra su fuerza y rechaza la pesada pata del animal hacia lejos. Corriendo para recuperar espacio, escucha a su compañera llamándolo por su nombre, en medio de la confusión generalizada. Shindo ve a la chica jadeando y entiende que usó la estasis para congelar la tela de su uniforme como armadura. Con una mirada increíblemente firme, la estudiante le avisa que peleará junto a él para dejar de ser una cobarde pasiva. Satisfecho con la valentía de la chica, Kazuki le recuerda en tono de broma que derrotar a ese monstruo no les dará ninguna nota. Aún así, Kagami no retrocede y asegura que no huirá sin intentar ayudar a sobrevivir. Manteniendo la cautela, la niña propone que simplemente contengan al monstruo allí hasta que aparezcan los instructores de la escuela. Pero su compañero avanza con pasos lentos y le pide permiso para corregir un detalle de ese plan conservador. Apuntando su mano brillante hacia el enemigo, el protagonista asegura que nunca entra a una pelea sin estar seguro de la victoria. Sintiendo la magia pulsar en sus venas, celebra el hecho de que su don natural haya alcanzado la evolución esperada. Súbitamente, una densa y abrumadora aura de llamas azules explota barriendo el escenario a su alrededor. La intensa luz se enfoca en sus dedos, revelando que el modesto proyectil mágico alcanzó oficialmente el nivel 2 de destrucción. Impactada por el brillo cegador, su compañera constata que todos los disparos de él siempre fueron de la clase más débil del hechizo. Impresionada con el milagro presencial, apenas puede creer que su colega subió de nivel en medio de la tensión de un caos absoluto. Kazuki explica tranquilamente que pasó toda su vida descifrando los métodos ocultos del sistema de poder. Según él, chocar de frente contra oponentes extremos y comprender sus propias capacidades acelera cualquier despertar que esté bloqueado. El genial mago asegura que unir estos dos factores cruciales,
obliga a cualquier estructura genética a subir de nivel, con los parámetros base multiplicados. El novato le avisa que puede depositar todas sus reservas de maná directo en la capacidad crítica. Combinando esa acumulación pura con la técnica de ajuste fino, su dedo dispara el ataque moldeado en una perforación brutal. Sintiendo el peligro inminente, el enorme oso reacciona, queriendo devorar el problema antes de que se acerque. La formidable columna de aniquilación azul cruza la arena a una velocidad imbatible en dirección a la gran bestia. El ataque de pura energía impacta en el pecho del objetivo, causando un daño profundo. Sin resistir la densidad del disparo, la criatura se desploma por completo sufriendo un colapso interno masivo. Ante su victoria, el protagonista baja la guardia, viendo a la montaña de músculos perder fuerza y caer hacia atrás. El gigante cae pesadamente, desplomándose en el polvo con un enorme agujero en el pecho. Maravillada con el fin de la crisis, la chica suspira, notando la enorme evolución en el poder destructivo recién nacido. En ese momento de tranquilidad, la notificación electrónica del sistema interrumpe la prueba convocando una evacuación general e inmediata. Tomada totalmente por sorpresa por el corte repentino, la estudiante reacciona mientras Kazuki asimila el final del juego. Repasando las ganancias perdidas, el mago evalúa el alto riesgo de quedarse fuera del ascenso escolar por las aburridas reglas del examen. Caminando con calma de regreso, reflexiona que sacrificar algunos puntos era aceptable a cambio de las vidas que lograron salvar. Después, los agentes e instructores de rescate rodean a la bestia derrotada intentando comprender ese desastre tan extraño. Incrédulo ante el cuerpo de la criatura irregular, el equipo repite, asombrado, el escandaloso hecho de que el peor alumno haya evitado la tragedia. Completamente lleno de envidia hacia el irrespetuoso chico, el educador arrogante cuestiona si hubo un obvio fraude en el proceso de esa victoria. Reprendiendo a su miedoso colega de anteojos, el instructor calvo ironiza su hábito de siempre dudar de la capacidad de los estudiantes. Ignorando la fuerte indirecta, uno de los hombres se cruza de brazos pidiendo una postura oficial sobre el marcador. El experimentado educador señala secamente que, según las imágenes, el chico derrotó al mutante que no tenía valor en la tabla. Sin embargo, dándose la vuelta, el examinador elogia el carácter noble del estudiante al elegir salvar a sus compañeros y sugiere otorgarle una premiación de compensación. Con esta impensable decisión de excepción en el aire, su colega sonríe feliz, anticipando el giro monumental en el consejo. Con la increíble puntuación extra validada, la pareja pasea como la gran celebridad del año, exhibiendo su promoción oficial a la soñada clase B. Al ver los felices datos en la tabla, la compañera no oculta su rostro emocionado ante tal cambio en el rumbo de su terrible destino. Celebrando el aumento de prestigio y recursos, presumen una suculenta bandeja en la refinada cafetería de la alta sociedad. Saboreando su vida renovada, Shindo no pierde tiempo devorando los alimentos que apenas podía pagar unos días atrás. La chica suelta una risa cariñosa notando la prisa hambrienta con la que el chico devoraba enormes pedazos de su comida caliente. En silencio ante la buena broma, él recuerda las dolorosas décadas del futuro anterior, sacrificando las idas al restaurante para financiar su bendita ciencia. Sin embargo, esa paz merecida en la pausa de la digestión se ve interrumpida por el saludo de un sospechoso gigante tocando su hombro. Kagami casi se atraganta observando asustada a la aterradora aparición que arruinó el ambiente festivo de la humilde pareja. Girándose en su asiento, Kazuki escanea de inmediato la postura intimidante de los rufianes y deduce que se trata del intocable líder de la mafia académica de la clase A. Riendo de la impecable deducción, el pelirrojo se burla de manera agradable, admirando la famosa rapidez de razonamiento lógico que formó al reciente salvador de los exámenes. Sin que nadie lo invitara, el peligroso visitante se sienta con ellos afirmando que ese título solo era parcialmente cierto. Recostando su espalda de forma relajada en el respaldo acolchado, el arrogante bravucón les informa de su posición soberana como el máximo líder de toda la institución escolar. Poniendo una sonrisa amenazante, Nio-Jin finalmente destruye las charlas triviales, revelando que ya había estudiado minuciosamente las repeticiones de sus hazañas. Continuamente arrogante, Nio-Jin admite que los resultados de la pareja no estuvieron nada mal. Masticando tranquilamente su comida, Kazuki simplemente agradece el supuesto elogio. En eso, el pelirrojo apunta su cuchillo en dirección a Kagami, preguntando si el mago planea seguir pegado a la chica. Intrigado, el protagonista pronto quiere saber a dónde quiere llegar el bravucón con esa conversación. Sin perder la postura, el líder de la clase reconoce las habilidades ajenas
asegurando que su suerte pronto se va a acabar. Mirando a su presa, el antagonista le recuerda que el novato apenas acaba de llegar a la clase B y sugiere eliminar los riesgos de un descenso. Rápidamente, el chico entiende que todo ese discurso no es más que un agresivo intento de reclutamiento. Demostrando cero interés en la propuesta, el novato le pregunta directamente cuál sería la consecuencia de un rechazo. En un tono sombrío y amenazante, el veterano promete aplastar a su oponente sin piedad. Cansado de esa plática sin sentido, el estratega suelta un pesado suspiro mientras empuja su silla para levantarse de la mesa. Ya sosteniendo su bandeja, le asegura que no tiene ninguna intención de exponer los sucios trucos de la facción y solo pide que lo dejen en paz. Dándose la vuelta para marcharse, el muchacho se detiene de repente recordando que olvidó mencionar un detalle importante. Kazuki recuerda su comentario sobre haber llegado a la clase B y señala que la cima aún está muy lejos de ser alcanzada. Sin entender a dónde quiere llegar el novato con eso, el líder de la facción centra su atención esperando a que continúe. Derrochando confianza, el protagonista le avisa sobre su plan de subir hasta alcanzar la tan codiciada clase de élite de ese bravucón. Encontrando su osadía muy cómica, Nioh-Jin suelta una risa burlona que resuena por la mesa. Apoyado en el asiento, el veterano evalúa a Kazuki como un pésimo subordinado, asegurando que al menos sirve como un excelente entretenimiento. Ignorando las provocaciones, el protagonista retoma su camino, mientras el antagonista lo llama en voz alta. El líder le lanza una mirada profunda, advirtiéndole que ahora el novato ya no podrá retractarse de sus palabras. Sin importarle en lo más mínimo la amenaza, la pareja se aleja dejando la mesa atrás rumbo a la salida. Un clima tenso domina la cafetería vacía, mientras los miembros de la facción rodean a su jefe esperando órdenes. Molestos por la audacia del novato, los secuaces preguntan cómo deben actuar después de semejante falta de respeto. Inmediatamente, el pelirrojo le ordena al grupito que se calle la boca de forma seca. Desbordando irritación, el bravucón prohíbe a sus subordinados intentar darle consejos usando cerebros tan patéticos. Aterrorizado por la furia del líder, el secuaz se inclina rápidamente pidiendo disculpas con total desesperación. Cruzándose de brazos, el antagonista concluye haber encontrado a la presa perfecta, considerando que acabar con eso demasiado rápido sería muy aburrido. Al escuchar el sonido de unos pasos acercándose al lugar, celebra el momento perfectamente cronometrado. Ideando un plan sucio, el veterano decide lanzar a esa recién llegada directamente contra su nuevo objetivo. Ya dentro del salón de clases más tarde, Kazuki camina entre los pupitres acompañado por su compañera de equipo. Kagami respira aliviada en su mesa, mientras organiza sus materiales para la próxima etapa del día. Observando a su compañera sentada al lado, Kazuki nota el claro cansancio reflejado en su rostro. La chica confiesa que las materias están demasiado avanzadas en comparación a lo que aprendían en su antiguo grupo, haciendo que todo sea muy exhaustivo. Nota la tranquilidad de su amigo, quien le asegura que puede manejar bien el nuevo nivel de las clases. Cerca de allí, una alumna curiosa espía en dirección a ellos, intentando confirmar la identidad del recién llegado novato. Los chismosos del salón murmuran sobre el extraño ascenso del chico, pareciéndoles sumamente sospechoso que alguien del fondo del pozo suba tan de repente. Al notar la incomodidad de Kagami con los crueles rumores, el estratega le pide que ignore las provocaciones ajenas. Le asegura que seguir mostrando buenos resultados hará que la opinión de esas personas cambie naturalmente con el tiempo. En ese momento, un ruidoso alboroto resuena por el pasillo atrayendo la atención inmediata de la pareja. El protagonista enfoca su mirada en la entrada, esperando descubrir el origen de toda esa repentina confusión. La puerta se abre revelando a Himekawa, Isame, la alumna más fuerte y la número 1 de toda la academia superior. Inmediatamente el chico la reconoce como la genio que nunca perdió el primer lugar y que en el futuro se convertirá en la maga suprema del mundo. Sorprendido por la ilustre visita, intenta entender el verdadero motivo por el que esa leyenda viva está en su modesto salón. Caminando por el lugar, Isame les avisa a los demás alumnos que está buscando una persona en específico allí adentro. Intentando hacer memoria, se confunde y admite haber olvidado por completo el nombre de su objetivo. Rindiéndose en su búsqueda, la maga concluye que el viaje fue inútil al no haber encontrado a nadie que pareciera mínimamente fuerte en su camino. Decepcionada con el entorno común, la veterana camina hacia la salida, afirmando que ni siquiera debió haber ido a revisar. Tomando el control de la situación, Kazuki se acerca por el pasillo pidiendo disculpas por la interrupción inesperada. La chica detiene sus pasos al instante, regresando su atención hacia atrás. Con mucha calma,
El chico le pregunta si el alumno que buscaba por casualidad no sería él mismo. Isame observa al chico de pies a cabeza en un profundo silencio sumamente evaluativo. Rascándose la cabeza, finalmente acepta que ese muy bien podría ser el nombre que se le había escapado de la mente. Ella camina en dirección al protagonista, admitiendo que eso facilitaba mucho las cosas, porque también tenía interés en él. Deteniéndose justo frente al novato, la maga suprema lo desafía abiertamente a un duelo oficial. Ante el desafío, el chico tiene plena conciencia del futuro en el que ella dominará todo el mundo mágico con facilidad. Animado por la increíble oportunidad, él aprieta los puños con muchas ganas de poner a prueba el límite de sus técnicas de ajuste contra la número 1. De repente, un nuevo alboroto se apodera del pasillo, haciendo que los chismosos abran paso a toda prisa. Derrochando máxima autoridad, el segundo mejor alumno de la escuela y presidente del consejo estudiantil aparece de brazos cruzados en el lugar. Los estudiantes alrededor quedan totalmente impactados, intentando entender el motivo por el cual una segunda figura de la élite aparece en un piso tan inferior. Acomodándose las gafas con elegancia, el presidente exige explicaciones directas sobre la presencia de Isame fuera de su zona permitida. Señalando firmemente a Kazuki con el dedo, la chica miente en ese mismo instante, afirmando que el novato es quien quería enfrentarla en un duelo. Asumiendo su postura burocrática, el presidente advierte que los duelos están permitidos en la arena siempre y cuando ambas partes estén formalmente de acuerdo. Para Sohiro, ver a alguien del escalón más bajo haciéndole frente a la cima absoluta de la cadena alimenticia es un giro bastante interesante de presenciar. Por sorpresa, Nyojin entra al pasillo exhalando un aura sombría y elogiando la aparición de un retador tan entusiasta. El pelirrojo manipula la conversación, exigiendo en tono de burla que la mayor genio de la academia debería al menos seguirle el juego a ese novato. Conociendo la mala fama del líder de las pandillas, el presidente cuestiona sus verdaderas intenciones, mientras el bravucón se hace el inocente. Totalmente aburrida con tanta charla, Isame concluye que la única salida para tener paz es aceptar el enfrentamiento de una vez por todas. Sin demostrar ningún entusiasmo real, la chica suspira queriendo acabar con eso rápido para poder irse a descansar. Aprovechando la oportunidad perfecta, Nio esboza una sonrisa perversa, declarando el acuerdo cerrado y exigiendo la validación oficial del presidente. Poco tiempo después, el grupo entero se traslada a la enorme arena de entrenamiento al aire libre de la academia. Siguiendo el extraño desarrollo del evento, Kagami le confiesa al antagonista que todavía no entiende cómo llegaron a eso. Al lado del protagonista, Sohiro comenta que al principio creyó que el chico estaba siendo intimidado por el par de veteranos. Curioso por la postura inquebrantable del novato, el presidente cuestiona el verdadero motivo por el que provocó un choque tan imprudente contra la número 1. Con la mirada fija en la inmensidad del campo de tierra, el estratega justifica su arriesgada decisión de enfrentar a la élite desde el primer momento. Preparado para la batalla inminente, Kazuki confiesa sus ansias de probar si su propia técnica sería eficaz contra una fuerza tan monstruosa. Comprendiendo la abrumadora ambición del alumno inferior, el líder del consejo solo se ajusta las gafas, aceptando los términos innegociables del encuentro. Dando su permiso oficial, Sohiro le avisa al retador que luche hasta cansarse. En eso, el presidente del consejo llama la atención de la maga número 1. Le advierte que la arena no es como los campos comunes, prohibiéndole destruir todo con aquella técnica. Al escuchar la recomendación, Isame solo mira por encima del hombro sin mucho interés. Confiada, la chica asegura que no hay necesidad de usar un poder tan destructivo allí. Satisfecho con la respuesta, el veterano se aleja ordenando que comience el duelo. En las gradas, los chismosos piensan que es una locura que el novato se haya vuelto tan arrogante por un ascenso. Afirman que el novato no tiene la menor idea del abismo de poder que existe frente a la clase A. En medio de la multitud, Kagami observa la arena completamente tensa por su compañero. Volviendo al campo, el juez improvisado levanta la mano preparando la señal de inicio. Los dos competidores adoptan su postura de combate mientras esperan la orden final. Entonces, baja el brazo y el presidente decreta el inicio oficial del enfrentamiento. Sin perder tiempo, los duelistas disparan sus balas mágicas simultáneamente usando configuraciones diferentes. En el centro de la arena, ambas energías chocan causando un impacto ensordecedor. Por primera vez en su vida escolar, la genio intocable siente la presión del ataque enemigo. Con esto, la explosión de maná esparce polvo por todo el campo de batalla. Aprovechando la apertura, el estratega pregunta si finalmente logró captar la atención de su adversaria.
Los alumnos en el público quedan en total estado de shock al ver una magia básica chocar de igual a igual contra la leyenda de la escuela. Karami se relaja un poco al notar que Kazuki no retrocedió ni un milímetro contra la cima de la élite. Mientras tanto, el protagonista evalúa que el primer paso funcionó, pero sabe que no puede bajar la guardia. Enfocado, calcula la necesidad de asestar un golpe directo para tomar el control total del duelo. Inmediatamente, el chico ajusta las propiedades de su magia y lanza un nuevo disparo veloz. Sin embargo, la maga suprema esquiva el proyectil azul con una facilidad asombrosa. Analizando la esquiva, Kazuki constata que la chica es demasiado rápida incluso para los tiros enfocados en velocidad. Sin dudarlo, el novato cambia de táctica y dispara una ráfaga amplia de balas mágicas para cubrir el área. Aún rodeada, Isame se desliza por el campo, esquivando cada uno de los haces de luz sin el menor esfuerzo. Cortando la distancia rápidamente, la veterana avanza y acierta una patada pesada en la defensa cruzada del novato. El violento impacto arrastra el cuerpo del muchacho por la tierra levantando humo. Recuperando el equilibrio, intenta procesar cómo su adversaria logró esquivar aquel ataque masivo. Entendiendo la situación, Kazuki confirma satisfecho que ella está usando el famoso ojo maligno de la percepción. Esta habilidad ocular extremadamente rara es el principal motivo por el que Isame es considerada la maga más fuerte del mundo. Conociendo los trucos del futuro, el chico centra su atención en el brillo misterioso de esa mirada. El poder funciona, previendo la trayectoria exacta de cualquier ataque al leer la intención y la malicia del oponente. Combinando esta lectura perfecta con reflejos fuera de serie, la genio se vuelve prácticamente intocable en la arena. Después de la demostración práctica, la número 1 señala calmadamente que todos los tiros fallaron en el blanco. Retomando la ofensiva, ella dispara su propia magia combinada con el elemento hielo. Para defenderse, el novato invoca rápidamente la variación de escudo protector de su bala básica. Del otro lado, Isame concluye que no importa la velocidad del enemigo, su percepción ocular siempre le asegura la victoria. Sin embargo, el novato prepara un nuevo disparo calculando que solo necesita atacar en la milésima de segundo en que el ojo falle. Cuando la magia cruza el aire, a la veterana le extraña la forma y el comportamiento del proyectil azul. El estratega comienza a disparar decenas de veces, alterando drásticamente la velocidad y la potencia de cada impacto. Viendo la lluvia de ataques, Isame se da cuenta de que el novato no solo está cambiando de niveles como un mago común. La genio finalmente entiende que él burla las reglas, ajustando libremente las propiedades de la magia, según su necesidad. Sin embargo, en medio de ese bombardeo impredecible, su mirada experimentada encuentra un patrón lógico. Deduce que los tiros más lentos llevan una fuerza abrumadora, mientras que los veloces llegan mucho más débiles. Siendo así, la maga decide ignorar los ataques lentos, ya que son demasiado fáciles de esquivar. En ese instante, Kazuki lanza una enorme esfera de energía perforante en dirección a su adversaria. Leyendo la lentitud del ataque, la chica avanza de frente, dejando que el haz pase de largo para acortar la distancia. Pasando al ras del poder destructivo, prepara el contraataque seguro para decidir la pelea. Pero el estratega ya lo esperaba, sabiendo que la percepción ocular lee solo la intención incrustada en la ofensiva. Preparando el movimiento final, concluye que el ojo es completamente ciego ante movimientos irregulares sin malicia. Sorprendiendo a todos, aquel disparo lento rodea el aire y regresa como un boomerang silencioso hacia la espalda de la veterana. Atrapada totalmente desprevenida por el punto ciego, Isame reacciona asustada ante la nueva amenaza. Sin tiempo para esquivar, la número 1 recibe el impacto mágico de lleno por la espalda. De pie en el mismo lugar, Kazuki advierte que armó toda la trampa solo para este exacto momento de descuido. El chico revela que enmascaró su intención de control remoto, demostrando la debilidad fatal de aquel poderoso ojo. Apuntando con el dedo como si fuera un arma, el novato celebra haber creado la apertura perfecta contra la cima de la escuela. Conecta un nuevo disparo implacable, señalando que prever el futuro no sirve de nada si el cuerpo no puede esquivar a tiempo. Cayendo indefensa y asustada, la maga intenta invocar una barrera de hielo para salvarse. Sin embargo, el protagonista no da tregua y lanza el golpe decisivo, avisándole que su defensa fue demasiado lenta. En la milésima de segundo decisiva, la magia lista para dispararse simplemente falla y se apaga en la mano del novato. La sorpresa se refleja en el rostro del chico, que intenta entender el absurdo error en su propio sistema. Aterrizando intacta en la tierra, la chica escapa del jaque mate, mientras su oponente deduce que aquello no fue una defensa de ella.
En la bala mágica para contraatacar, el estratega termina siendo envuelto por un brutal ataque de hielo de la veterana. Con el novato noqueado en el suelo, el presidente da por terminado el encuentro, declarando la victoria oficial de Isame. Frustrado por el extraño giro de los acontecimientos, el novato se sienta en la tierra lastimado y maldiciendo la situación. En las gradas, los chismosos se burlan pensando que el perdedor gastó todo su maná y pasó vergüenza de a gratis. Al escuchar las ofensas, el protagonista tiene la total certeza de que su energía estaba lejos de agotarse. Apretando la tierra firme, entiende perfectamente que algún cobarde anuló su habilidad desde afuera de la arena. Rompiendo el ambiente tenso, Kagami corre desesperada por el campo para comprobar el estado de Kazuki. Sacudiéndose el polvo de la ropa, el muchacho intenta calmar a su amiga, asegurándole que no ha sufrido heridas graves. En ese momento, nota la silueta de Nihon alejándose rápidamente de la cerca de observación. En la salida, los matones se ríen de la derrota del novato, creyendo que el jefe saboteó el duelo para darle una lección. Exhalando un aura aterradora, el líder de la facción intimida a sus subordinados, exigiéndoles saber si realmente creen en esa teoría tan tonta. Los pandilleros retroceden en profundo estado de shock, sin entender el motivo de tanta ira después de la caída humillante del novato. Cerca de allí, algunos estudiantes notan la presencia amenazadora de Nihon y comentan asustados. En eso, Isame se acerca al pelirrojo, queriendo saber si fue él quien saboteó el duelo hace un momento. Irritado por la acusación, el líder de las pandillas niega haber arruinado su propia oportunidad de ver la verdadera fuerza del novato. Al recibir la confirmación, la Maga Suprema da la espalda, afirmando que eso ya no importaba. Alejándose del lugar, la chica se asegura a sí misma que jamás olvidará el nombre del protagonista. Solo en el campo, el bravucón se rasca la cabeza frustrado, porque alguien eligió el peor momento para interferir. Intrigado por lo que presenció, repasa mentalmente el último ataque preparado por su oponente. Demostrando un entusiasmo sombrío, el pelirrojo se pregunta cómo habría terminado el encuentro y concluye que Kazuki será muy interesante. Cambiando de escenario, Kagami celebra animada por haber logrado resolver finalmente un problema difícil. Los dos alumnos se encuentran sentados en una mesa aislada dentro de la enorme biblioteca de la academia. Enfocado en sus estudios, el estratega explica que las mecánicas mágicas poseen principios básicos en común detrás de todo. Revela que este conocimiento no está en los libros de texto, ya que ha leído la mayoría de los artículos académicos de esa área. Totalmente sorprendida con la revelación, la chica no puede creer que su compañero haya estudiado a un nivel tan increíble. Retomando su postura humilde, el muchacho miente, diciendo que es solo un pasatiempo y que no necesita enfocarse tanto para aprobar el examen. Aliviada, la alumna agradece inmensamente la ayuda, admitiendo que el examen incluiría cosas que la clase nunca aprendió. Animada por el progreso, afirma tener confianza en que al menos no sacará una nota reprobatoria en la prueba. Sin embargo, el protagonista le recuerda que reprobar significa la expulsión inmediata, así que van a practicar hasta que la aprobación esté garantizada. De repente, un alumno pasa sigilosamente detrás de la mesa, murmurando una disculpa ensayada. En un movimiento intencional, el pandillero inclina su vaso de café abierto para derramarlo todo sobre los cuadernos. No obstante, Kazuki reacciona en una fracción de segundo y sujeta el vaso con firmeza antes de que el líquido caiga. Sin perder la calma, el estratega le advierte en un tono serio sobre las reglas del lugar. Le recuerda al veterano que las bebidas sin tapa están estrictamente prohibidas dentro de la biblioteca. Aterrado por los reflejos del novato, el chico pide disculpas tartamudeando y se va rápido. Observando al sospechoso huir, Kagami pregunta sin entender qué acaba de pasar allí. El muchacho le explica que interceptó el vaso, porque el veterano llevaba rato esperando el momento perfecto para tirar la bebida. Entendiendo la situación, la chica concluye enseguida que se trataba de un miembro de las pandillas, intentando arruinarles el estudio. Para el protagonista, usar una táctica tan patética demuestra que la facción no tiene poder para alterar las pruebas escritas directamente. Al final del día, el dúo se marcha caminando bajo el atardecer, mientras el novato intenta no pensar mucho en el problema. Ya fuera del edificio, su compañera le agradece inmensamente el tiempo dedicado a ayudarla a estudiar. Tranquilo, Kazuki asegura que no fue ninguna molestia, ya que el proceso le sirvió como un excelente repaso a él también. De su asombro, el protagonista aclara que la fuerza física no basta, pues necesita calificaciones académicas altas para subir de clase. En sus pensamientos, el viajero del tiempo admite sudando frío
que simplemente ha estudiado el equivalente a toda una vida adicional. Retomando la caminata, la chica le pregunta si el enfoque principal de su amigo es alcanzar la clase A. El chico lo confirma, revelando que graduarse en la élite absoluta es el requisito básico para su verdadero objetivo. Curiosa por la ambición de su compañero, la alumna de clase inferior se detiene en el patio y le pregunta cuál sería esa gran meta. Mirando el horizonte con determinación, el mago revela su sueño de entrar a la Universidad de Tenjo. Kagami se queda en shock, recordando que esa es simplemente la institución académica más prestigiosa de todo Japón. Apretando el puño, Kazuki explica que quiere transformar su técnica de ajuste en algo que cualquiera pueda usar. Preocupada, su compañera le advierte que la sociedad tiene raíces muy profundas en juzgar a las personas únicamente por su magia innata. Conociendo la dura realidad, el chico asegura que el sentido común del mundo cambiará cuando la técnica se difunda. Entusiasmado, prevé la creación de una nueva era donde la falta de un don podrá ser superada a base de puro esfuerzo. A pesar de su confianza, la alumna inferior agacha la cabeza recordando que esa teoría mágica es vista como una herejía. La estratega está de acuerdo, sabiendo que sin influencia, su investigación será descartada como ocultismo por los profesores. Por lo tanto, entiende que necesita construir una autoridad académica innegable para obligar al mundo a escucharlo. Cerrando la mano con furia, el protagonista promete destruir esta época corrupta que lo humilló en el pasado por su falta de talento. Retomando su postura relajada, afirma querer asegurarse de que ningún otro mago sin talento natural tenga que renunciar a su propio futuro. Conmovida por la nobleza de su compañero, la chica baja la mirada admitiendo que él es una persona increíble. En cambio, Kagami confiesa tímidamente que no tiene ningún gran objetivo en la vida más allá de intentar graduarse. Dando unos pasos hacia adelante, la alumna inferior se aleja un poco disfrutando de la brisa de la tarde. Volteando hacia atrás con una dulce expresión, revela su deseo de mirar hacia el pasado sin ningún arrepentimiento. La chica añade que solo quiere sentirse orgullosa de sí misma, aunque cree que es una meta demasiado pequeña. Caminando justo detrás, Kazuki discrepa de inmediato y elogia la pureza del objetivo de su amiga. Lejos de allí, Myojin descansa recostado en un sofá extravagante dentro de su escondite personal. Frente a él, el veterano del vaso de café agacha la cabeza informando que ejecutó el plan en la biblioteca. Sin mostrar sorpresa, el rey de la academia ironiza la situación, sabiendo ya que su subordinado fracasó en la misión. El pandillero intenta justificarse temblando de pavor ante su despiadado jefe, levantándose del sofá bruscamente. El pelirrojo le ordena a su lacayo que deje de actuar con tanto miedo por nada. Caminando hacia su presa con una aura pesada, Nio le pregunta si alguna vez ha golpeado a alguien que siguió las órdenes. Sudando frío, el matón intenta darle la razón al líder con la esperanza de escapar del castigo físico. No obstante, el antagonista agarra el rostro del chico con una fuerza abrumadora, arrancándole un grito de dolor al instante. Presionando la cabeza del lacayo contra la mesa, el líder le avisa que el castigo es por haber intentado ocultar su fracaso. Soltando al chico, el bravucón revela que nunca esperó que un truquito infantil como ese fuera a funcionar. Mirando hacia la ventana del club, el antagonista declara que aquel ataque en la biblioteca fue solo un cebo. Exhalando pura malicia, el pelirrojo asegura que primero va a destrozar a los compañeros del novato, apuntando a un blanco diferente. Días después, el temido momento de las pruebas escritas finalmente llega para los alumnos de la escuela. Mirando el papel, Kagami entra en total desesperación, sin entender cómo la situación llegó a ese punto. Temblando en su silla, la chica de la clase Don tiene la certeza absoluta de que será expulsada. En el fondo del aula silenciosa, el reloj sigue marcando los segundos sin piedad mientras el tiempo se agota. Revisando su reloj de pulsera, el profesor da por terminada oficialmente la evaluación y les ordena a todos soltar los bolígrafos. Relajado en su mesa, Kazuki cruza los brazos sintiendo que todo ese ambiente tenso terminó de forma muy anticlimática. La estratega confiesa que se pasó toda la prueba en alerta máxima, esperando un sabotaje agresivo de los veteranos. Golpeando la pila de exámenes en la mesa, el educador anuncia que las actividades del día han concluido. De repente, una alumna de la clase levanta la mano llamando la atención del instructor de manera urgente. Ajustándose las gafas, el profesor se voltea preguntando cuál es el problema esta vez. Rompiendo el silencio de la clase, el estudiante exige en voz alta que los cajones de la mesa de Kagami sean revisados de inmediato. Con la acusación en el aire, la alumna señala a Kagami afirmando que la vio copiando durante el examen. Sentado justo detrás,
Kazuki entiende a la perfección lo que está sucediendo allí. El estratega concluye que la facción de las pandillas tenía en la mira a su amiga desde el comienzo del examen. En eso, otra compañera de clase se pone de pie levantando la mano y confirma haber visto lo mismo. Acto seguido, otros dos chicos se suman al coro asegurando que también presenciaron el fraude. Atrapada totalmente por sorpresa ante la trampa, la chica de la clase Don entra en pánico. Analizando la situación, el protagonista se da cuenta de que plantar pruebas falsas y manipular a la clase es muy fácil para los veteranos. Sin dar tregua, la primera acusadora cuestiona si la novata no estaba escondiendo algo debajo de la mesa. Desesperada, la alumna inferior se levanta de la silla bruscamente negando cualquier trampa. Sin embargo, el movimiento brusco hace que un trozo de papel caiga directamente de su cajón. En shock, reconoce al instante que eso es una hoja de respuestas completa. Temblando, la chica se jura a sí misma que nunca tuvo nada parecido guardado allí. Observando la escena, el profesor le pregunta seriamente si tiene algo que decir sobre el material encontrado. Mirando la prueba falsificada en el suelo, Kagami se desespera sabiendo que será acusada formalmente si el instructor recoge el papel. Para salir de dudas, el educador avisa que va a inspeccionar su pupitre personalmente y comienza a caminar por el pasillo. Paralizada, la chica de la clase Don se da cuenta de que será expulsada de manera inminente si nada cambia. Del otro lado, su compañero analiza el peligro y entiende que debe desaparecer esa hoja de trampa de inmediato. Preparando su mano, ajusta la bala mágica para que sea pequeña, silenciosa y demasiado rápida como para que alguien la vea. En un movimiento discreto por debajo de la mesa, el muchacho dispara el haz azul directamente al objetivo. Sin llamar la atención, el mago confía en que el ataque rápido se encargó perfectamente de la evidencia plantada. Al escuchar el leve ruido, su compañera voltea hacia atrás buscando el apoyo de su amigo. Llegando al pupitre, el profesor Calvo revisa todo y anuncia que no encontró absolutamente nada sospechoso. Indignada por la desaparición del papel, la acusadora principal golpea la mesa gritando que eso es imposible. Manteniendo una postura severa, el educador reprende a la veterana recordándole que no se toleran acusaciones sin pruebas. Aliviada por haberse salvado, Kagami aún se siente mal, porque tantas personas la consideraran sospechosa. Para dar por cerrado el asunto, el instructor advierte que cualquier fraude saltará a la luz en la calificación final de los exámenes. A continuación, cita a la alumna inferior para que se presente en la sala de orientación más tarde. Sin otra opción, ella asiente aceptando la orden de su superior. Poco después, suena la campana de receso, pero el ambiente tenso en el salón de clases sigue muy pesado en contra de la novata. En el fondo de la clase, un veterano comienza a burlarse diciendo que la clase Don realmente está llena de idiotas. Los chismosos siguen atacando, recordando que hacer trampa es motivo de expulsión y que la chica echó su propia oportunidad a la basura. Sugieren que debería rendirse y abandonar la escuela de una vez, hiriendo profundamente a la alumna. Al ver el maltrato psicológico, Kazuki entiende que la trampa se salió de control, ya que alumnos normales también desconfían de ella. Concluye que, incluso sin una expulsión directa, la presión mental del entorno escolar hará imposible la permanencia de Kagami. Molesto por esa injusticia tan grande, el estratega se levanta de su silla apretando los dientes. El viajero del tiempo susurra para sí mismo que esa actitud elitista de la escuela es simplemente desagradable. Sin perder tiempo, se da la vuelta y sale del aula caminando con pasos firmes. Perdida en medio de la confusión, su compañera llama al mago por su nombre sin entender qué va a hacer. Ignorando los pasillos llenos, el novato marcha directo hacia el escondite del líder de las pandillas. Con un movimiento agresivo, el chico abre la puerta de par en par, atrayendo la atención del grupo enemigo. Enfrentando a la facción cara a cara, entra al lugar listo para exigir explicaciones. Sentado como un rey en su sillón, Nio-Jin sonríe diciendo que ya esperaba la visita del novato. En tono de burla, el pelirrojo comenta haber escuchado que el ambiente se puso tenso en el aula por culpa de una tramposa idiota. Furioso por su descaro, el protagonista advierte que orquestar un fraude como ese fue un golpe muy bajo. Soltando una risita irónica, el líder se defiende llamando a las palabras del novato una acusación sin fundamentos. El veterano lo provoca preguntándole si acaso el novato realmente está llamando mentirosas a las testigos honestas. Manteniendo una fría calma, el mago está de acuerdo en que se requiere de mucho valor para exponer un fraude. Sin embargo, el muchacho le echa en cara que escuchar eso del líder de una red de trampa es el colmo de la hipocresía, sorprendiendo a su rival, arruinándole la diversión al enemigo,
Kazuki exige saber si la facción tiene alguna prueba real contra su compañera acusada. Recuperando el control, el rey de la academia sonríe confirmando que el novato tampoco tiene pruebas para defenderla. Sin piedad, el bravucón le aconseja al intruso que ya vaya despidiéndose de su compañera inferior. Levantándose del sillón, el pelirrojo decreta que ser expulsado y tener solo la educación básica en esta sociedad es lo mismo que terminar arruinado por completo. Bajando la mirada, el estratega le responde que los ricos privilegiados no saben nada sobre el dolor de ser desechado por el mundo. En la mente de Kazuki, el terror de sufrir aquel trágico destino en su vida pasada resurge con fuerza. Mirando al líder con una furia extrema, el viajero del tiempo le advierte a su rival que nunca más se cruce en su camino. Animado por tan atrevida amenaza, Nioh-Jin hace crujir los dedos de su mano, esbozando una sonrisa perversa. Liberando su pesada aura, el rey de la academia desafía al novato a resolver el problema a golpes ahí mismo. Dándole la espalda, el mago le advierte que no va a pelear para evitar su propia expulsión, pero promete venganza por su amiga. Señalando hacia atrás con el dedo, asegura con firmeza que el antagonista se arrepentirá amargamente de haberlo convertido en su enemigo. Más tarde, de regreso en el aula, el profesor Calvo da por terminado el turno y despide a los alumnos. Antes de salir, el educador llama a Kagami por su nombre en voz alta para que toda la clase escuche. El hombre anuncia que la investigación oficial sobre el fraude va a comenzar y le ordena a la alumna que lo siga hasta la sala de disciplina. Totalmente derrotada por la situación, la chica agacha la cabeza acatando la orden de su instructor. Al pasar junto a las mesas, escucha a las chismosas susurrando que ese es el final para quienes no conocen su propio lugar. Rompiendo el silencio, Kazuki levanta la mano de repente pidiéndole al profesor que espere un momento. Deteniéndose en la puerta, el hombre le pregunta qué es lo que quiere el novato en medio de toda esa confusión. Apoyando las manos sobre la mesa con firmeza, el protagonista anuncia que tiene una propuesta oficial que hacer ahora mismo. Tomada por sorpresa, su compañera voltea el rostro confundida por la repentina actitud de su amigo. Mirando a toda la clase, el mago les recuerda a todos que nadie encontró ninguna prueba física de la supuesta trampa. El profesor asiente, pero recalca que la falta de pruebas no la hace inocente automáticamente, por lo que la investigación es necesaria. Interrumpiendo al educador, Kazuki sorprende, afirmando que él personalmente también sospecha que Kagami hizo trampa en el examen. El impacto golpea de lleno a la alumna inferior, quien entra en pánico total ante la inesperada traición de su único aliado. Desarrollando su absurda teoría, el muchacho sugiere que la evidencia desapareció, porque su compañera debió haber destruido todo usando magia. Elevando el tono de voz, el estratega propone que la escuela realice una búsqueda exhaustiva de las habilidades de ella para confirmar la teoría. Sin entender absolutamente nada, la chica llora mirando a su compañero, mientras los demás alumnos observan la escena en estado de shock. Uniendo las piezas, Kagami se da cuenta de que la bala mágica de su amigo fue lo que hizo desaparecer el papel, y una búsqueda de habilidades lo incriminaría a él. La chica se queda sorprendida al entender que Kazuki está intentando atraer todas las sospechas hacia él mismo en lugar de ella. Mirando su propio pupitre, la novata comprende que solo llegó hasta allí gracias a él y decide que no puede causarle más problemas. En eso, Kagami se levanta de su silla bruscamente, llamando la atención de todos, avisando que ha estado pensando sobre el asunto. Frente a la clase, la alumna de la clase don sugiere que toda esa acusación de fraude no es más que un enorme malentendido. La veterana que inició las acusaciones se queda completamente perdida con el repentino giro de los acontecimientos. Poco después, otras alumnas comienzan a defender a Kagami, asegurando que estaban cerca y no vieron ninguna actitud sospechosa. Acorralada, la acusadora principal cuestiona qué es lo que están diciendo sus propias aliadas. Sin embargo, una de las chicas le responde que no se pasó todo el examen mirando a la novata y recuerda que no se encontró ninguna evidencia. Con esto, el resto del aula llega al consenso de que fue solo una ilusión y que la acusada jamás sería tan tonta como para copiar. Sin salida, la líder del plan se queda paralizada, preguntándose por qué todo salió tan mal. Percibiendo el peligro, una cómplice le susurra al oído que la situación empeorará mucho si no hacen algo ahora mismo. Desesperada por salvarse el pellejo, la veterana grita llamando al profesor de inmediato. Inclinándose sobre la mesa en pánico, la chica pide disculpas en voz alta para que toda el aula escuche. Sudando frío, inventa que revisó el pupitre de Kagami sin permiso justo después de que terminó la evaluación. La compañera de Kazuki se queda totalmente sin reacción ante esa repentina confesión. Manteniendo la mentira,
La chismosa afirma que el papel encontrado no era más que una simple anotación sin relación con el examen. El educador se ajusta las gafas sorprendido por la audacia de la alumna. Haciendo un drama, la veterana llora diciendo que tuvo miedo de decir la verdad cuando la situación se salió de control. Se inclina nuevamente, rogando perdón por la confusión causada. Más tarde, caminando tranquilamente hacia la salida de la escuela, el protagonista comenta que al final todo salió bien. Aún confundida por los eventos en el aula, Kagami le pide a su amigo que le explique qué fue lo que realmente pasó. La chica recuerda que la prueba falsa realmente estaba escondida en su cajón. Entiende que las pandillas sabían muy bien de la trampa ya que fueron ellos quienes plantaron el papel ahí. Por eso mismo, la novata no logra comprender el motivo por el que todos comenzaron a defenderla de la nada. El estratega le responde con calma que la lógica detrás de esto es muy simple. Revela que los propios veteranos estarían acabados si la escuela realmente ejecutara una búsqueda de habilidades mágicas. Kazuki explica que la facción usa poderes de telepatía para compartir las respuestas correctas entre sus miembros durante los exámenes. De este modo, una investigación mágica enfocada en ella terminaría generando una reacción en cadena que revelaría su plan. El mago sonríe satisfecho, afirmando que los enemigos no tuvieron más opción que encubrir el caso para salvarse a sí mismos. El viajero del tiempo admite que se dio cuenta de la trampa desde el primer momento y sabía que probar su inocencia sería casi imposible. En vez de luchar por las pruebas, su plan se enfocó en cerrar el incidente sin necesidad de ninguna evidencia. De repente, el chico escucha un sollozo a sus espaldas y deja de caminar. Volteando preocupado, le pregunta a su amiga qué le pasa. Limpiándose los ojos, Kagami le agradece de todo corazón y dice que llora de puro alivio. Conmocionada, la chica confiesa que creyó firmemente que su expulsión ya estaba garantizada. El protagonista solo escucha mientras su compañera reconoce que no estaría allí si no fuera por su ayuda. Secándose las lágrimas de una vez, intenta recuperarse del susto emocional. Con una sonrisa tranquila, Kazuki le pide que no se preocupe, pues solo hizo lo que tenía que hacer. El muchacho asegura que lo más importante de todo es ver que ella está a salvo ahora. En otro lugar, un subordinado entra a la sala del club y anuncia que logró conseguir las notas de los exámenes del novato. El lacayo se acerca y entrega el papeleo directamente en las manos de Nio-Jin. Al leer el documento, el rey de la academia se sorprende al constatar que el novato obtuvo la máxima calificación en todas las materias. Relajándose en su sillón, el líder elogia la inteligencia del enemigo, aún sabiendo que los exámenes tienen niveles diferentes. El antagonista concluye que el primer lugar general en los dos exámenes le da al chico el derecho de disputar un lugar en la clase A. Evaluando las opciones, Nio-Jin se da cuenta de que usar matones débiles y preparar trampas infantiles no funcionó contra el objetivo. Lanzando los papeles al aire, el bravucón decreta que la única salida que les queda es aplastar a su oponente usando fuerza bruta. Mostrando una sonrisa sádica, el antagonista delega esta misión especial a un miembro específico del grupo. El elegido es Akira Oshima, el séptimo mejor alumno del año, convocado especialmente por llevar el título de asesino de balas mágicas. Lejos de allí, Kazuki y su compañera conversan tranquilamente en una cafetería de la ciudad. La chica queda maravillada al descubrir que su amigo realmente pretende disputar la batalla de ascenso. El protagonista confirma que los estudiantes con las mejores calificaciones tienen el derecho de intentar subir a la clase A. El mago explica que para que eso ocurra, es necesario ganar un duelo contra el 10º clasificado de la clase de élite, intercambiando lugares con él. Gracias a su impecable desempeño tanto en el calabozo como en las pruebas escritas, cumplió con todos los requisitos. Animado, el estratega cierra el puño, decidido a aferrarse a esa oportunidad de subir en el escalafón. Kagami se levanta de su silla emocionada y le promete que lo apoyará con todas sus fuerzas. Contento por el apoyo incondicional de su amiga, el chico asiente de inmediato. Tomando su café, responde que no hay ventaja alguna en posponer el enfrentamiento y revela que hará el desafío hoy mismo. Al principio, la chica solo sonríe asimilando la respuesta de forma inocente. Sin embargo, cae en cuenta al segundo siguiente y da un grito asustada al ver que él ya desapareció de la cafetería. Caminando solo por el campus, el protagonista se dirige hacia la arena de combate de la escuela. Revisando su celular, nota que el horario acordado para el duelo está a punto de comenzar. El viajero del tiempo reflexiona en que la facción intentó destruir a Kagami antes, por lo que la posibilidad de que intenten sabotear su pelea ahora es enorme. Por causa de esto,
Su plan es actuar rápido y lograr el ascenso antes de que los enemigos puedan organizar cualquier interferencia. Mirando la pantalla del dispositivo, verifica los datos del actual 10º clasificado de la clase A. El perfil oficial muestra que su adversario se llama Taisei Kurumada. El oponente es un usuario de armadura de acero, enfocado en una defensa absoluta a cambio de poca movilidad. Analizándolo fríamente, el mago concluye que el tipo es solo una versión mejorada del bravucón que derrotó en el primer día. El chico sabe que los ataques normales no le harían ni cosquillas, por lo que solo le queda usar un disparo con fuerza máxima. Guardando su celular, reconoce que será un obstáculo problemático, algo que ya era de esperarse en la clase de élite. Sin retroceder, el novato avanza con mirada firme, decidido a no perder más tiempo. Al entrar al pasillo de la arena de duelo, Kazuki se topa con el asesino de balas mágicas esperándolo. El protagonista se queda confundido, ya que, según las reglas, solo los involucrados en la batalla deberían tener acceso a ese lugar. Manteniendo la guardia en alto, el mago le echa en cara al desconocido que solo los 2 luchadores oficiales pueden estar allí. Con una postura educada, Akira sonríe y confirma la regla, revelando que él es el verdadero adversario de esa pelea. Entendiendo la situación de inmediato, el novato no se muestra sorprendido. Akira elogia la rapidez mental del novato. El veterano se presenta formalmente como el 7º mejor alumno del año escolar. Sin embargo, revela en tono de burla que, desde hace 10 minutos, pasó a ocupar la 10ª posición. Manteniendo la calma, Kazuki concluye que su oponente perdió a propósito para ser degradado. El viajero del tiempo se da cuenta de que la facción abusó de las reglas de la escuela para poner a su mejor luchador en su camino. El mago comenta que enfrentarse al mismísimo asesino de balas mágicas demuestra lo desesperada que está la élite por aplastarlo. El nuevo 10º clasificado asegura que no considera que el novato tenga mala suerte por tener su ascenso bloqueado. Intrigado, le pregunta por qué el novato rechazó la invitación de las pandillas, sabiendo que esto pasaría. Sin inmutarse, el protagonista le devuelve la pregunta, queriendo saber la opinión del adversario sobre su propia facción. Pensándolo un poco, Akira admite que la organización no es justa, pero aún así la considera lo suficientemente atractiva. Respondiendo al argumento, el estratega le pregunta si realmente cree que garantizarse la seguridad siguiendo a otra persona es suficiente. Con confianza, el mago señala que los valores de los dos son completamente distintos. Kazuki responde a la pregunta anterior, afirmando que su gran sueño jamás se alcanzaría siguiendo a las pandillas. Habiendo nacido únicamente con la magia más débil, sabe que sacar buenas calificaciones no será suficiente para su objetivo. El protagonista reconoce que el sistema de la facción es excelente para garantizar calificaciones aceptables a todos sus miembros. No obstante, el mago necesita notas abrumadoramente perfectas para compensar su enorme desventaja natural. Centrado en su objetivo, declara que unirse a los veteranos no le traería ningún beneficio real. Tocándose la cabeza, su adversario confiesa no entender qué tipo de sueño vale correr tanto riesgo de expulsión. De forma directa, Kazuki corta el tema, avisando que no le está pidiendo comprensión a nadie. En eso, el sistema de la arena anuncia oficialmente el comienzo de la batalla de ascenso. Adoptando su posición de combate, Akira afirma que odia los riesgos y prefiere vivir seguro buscando resultados razonables. Con una mirada sombría, el veterano le advierte que todo lo que pase allí será culpa de las elecciones del propio novato. Derrochando confianza, el novato asegura que no le guardará rencor, pues saldrá de allí como el gran ganador. El combate comienza oficialmente con ambos luchadores listos en la arena. Sin perder ni un segundo, el mago dispara una ráfaga rápida para no darle tiempo al enemigo de armar su defensa. Sin embargo, los ataques chocan contra una barrera verdosa que protege al objetivo perfectamente intacto. Su oponente se burla preguntándole si acaso el novato pensó que su defensa sería débil al principio de la pelea. Akira exhibe su protección total y alardea de que ningún disparo básico logra alcanzarlo. Ante aquella demostración de poder, el 10º clasificado le pide al novato que acepte de una vez la dura realidad. El veterano le repite fríamente al viajero del tiempo que no lo culpe por el desenlace de esa batalla. En las gradas de la gran arena, algunos alumnos presencian el duelo decisivo. Con las manos juntas, Karami observa el combate extremadamente preocupada por la desventaja de su compañero. En ese momento, otros estudiantes en el público quedan sorprendidos al notar la llegada de 2 figuras famosas. Una chica de cabello platinado y un muchacho con gafas caminan tranquilamente hasta los asientos. El alumno de las gafas comenta
sorprendido que esta es la primera vez que a su compañera le interesa la pelea de otra persona. Indiferente, la espectadora responde de manera vaga que no hay un motivo especial para estar allí. El chico acepta la respuesta evasiva de su compañera sin hacer más preguntas. La verdad es que ella solo quiere ver cómo un alumno limitado va a lidiar con el asesino de balas mágicas. Sentándose cómodamente, el estudiante de élite se prepara para disfrutar del espectáculo. En la arena, el protagonista analiza la barrera y se da cuenta de que se trata de una habilidad de defensa automática. El mago reconoce en voz alta que crear escudos de forma autónoma es un poder extremadamente conveniente. Buscando un punto débil, dispara diversos tiros simultáneos en direcciones diferentes para eludir la barrera. Sin embargo, el veterano le advierte que esparcir los ataques es inútil contra su avanzada defensa automática. Viendo que su táctica de dispersión fracasó, Kazuki invoca una pistola de energía en su mano. Sosteniendo un arma verde, el oponente anuncia que ahora es su turno de atacar. Kazuki moldea su magia en forma de escudo, sabiendo que un choque frontal sería inútil. Ajusta el ángulo de la protección para desviar los proyectiles enemigos en vez de absorber el impacto completo. Aprovechando la distracción de los desvíos, el viajero del tiempo corre para cortar la distancia entre ambos. En las gradas, Kagami celebra su acercamiento, sabiendo que ahora su amigo puede concentrarse en la potencia. Estando lo suficientemente cerca, el estratega dispara un tiro masivo diseñado específicamente para perforar. El impacto genera una gran explosión de energía azul directamente contra el objetivo. No obstante, el asesino de balas mágicas revela tranquilamente que activó su barrera manual reforzada. El grueso muro detiene el ataque letal, sin sufrir ni un rasguño. La compañera del novato entra en shock al ver que su disparo más fuerte fue completamente inútil. Burlándose, el veterano le pregunta si el chico realmente creyó que bastaba con atravesar su primera defensa para ganar. Reconociendo la fuerza de su oponente, Akira decide mantener la distancia y refuerza su protección con múltiples capas. Sin rendirse, el mago se desliza por el suelo y dispara contra el piso para hacer rebotar la bala. Observando el proyectil acercarse, el 10º clasificado camina hacia un lado, afirmando que el ataque es demasiado lento. Con un simple paso, el alumno de élite esquiva la magia sin siquiera necesidad de activar sus barreras. La espectadora platinada nota la verdadera intención del ataque desviado y anticipa la jugada. Sin embargo, el tiro que regresaba por la espalda del oponente choca contra la defensa pasiva y falla. El novato refunfuña, frustrado al ver que su táctica sorpresa también fue anulada con facilidad. Bien protegido, el veterano revela que ya se esperaba eso tras ver la pelea anterior del novato y memorizar sus trucos. Explica que su escudo automático reacciona, incluso a ofensivas que sus propios ojos no logran seguir. Por culpa de esa habilidad absoluta, el enemigo asegura que los ataques furtivos jamás le funcionarán. Manteniendo la concentración, el protagonista usa su técnica de ajuste para alterar las propiedades de su magia rápidamente. Dispara un rayo denso de energía azul que va directo hacia la barrera principal del adversario. Con extrema fuerza bruta, el ataque hace pedazos las capas defensivas, sorprendiendo al 10º clasificado. Kagami vibra de alegría en las gradas al ver que su amigo finalmente rompió la defensa inquebrantable. El disparo golpea el pecho del veterano de lleno, empujando su cuerpo ligeramente hacia atrás. Sin embargo, Akira solo baja la cabeza confundido y comenta que se llevó un ligero susto. Limpiándose el polvo de la ropa sin tener ninguna herida, revela que también cuenta con una resistencia mágica pasiva. Mirando al novato jadeante, su adversario le pregunta si por fin entendió la abrumadora diferencia que hay entre ambos. El alumno de élite asegura que aunque las balas perforen sus escudos, no causarán suficiente daño como para darle la victoria. El espectador veterano queda asombrado al ver cómo se desarrolla la escena desde las gradas. En la arena, el adversario admite que no esperaba tanta fuerza de un mago que usa solo magia básica. Akira concluye que el novato sería una gran amenaza si tuviera más de una habilidad en su arsenal. Empuñando su arma, el alumno de élite asegura que tiene un 99% de probabilidad de ganar si el ritmo de la batalla continúa así. Aún confiado en la victoria, da un paso hacia atrás afirmando que no puede bajar la guardia en ningún momento. Con eso, el 10º clasificado decide mantener una distancia segura y enfocarse en desgastar al novato hasta que termine el encuentro. Concentrado en su objetivo, el veterano reconoce que el oponente está a otro nivel, por lo que decide asegurarse un triunfo seguro y sin errores. Mientras tanto, Kazuki se defiende de una lluvia de ataques, sintiendo la intensa presión del combate.
Observando la pelea, Kagami se aflige al notar a su compañero siendo empujado hacia atrás por la fuerza implacable del asesino de balas mágicas. Aprieta las manos con fuerza contra su pecho y cruza los dedos en silencio para que su amigo no sea derrotado. Al recibir los golpes, el viajero del tiempo entiende rápidamente la estrategia del enemigo para impedirle cualquier tipo de acercamiento. El estratega reflexiona que un mago orgulloso ya estaría completamente desesperado por estar empatando con alguien de clase baja. Sabiendo que no logra perforar la defensa desde lejos, el chico se da cuenta de que perderá por agotamiento si sigue retrocediendo. En eso, el protagonista decide usar su gran carta de triunfo justo allí para romper la guardia inquebrantable de su adversario. Preparando el contraataque de inmediato, Kazuki concentra una gran cantidad de energía en la punta de sus dedos. Sin perder un solo segundo, el novato dispara un misterioso tiro usando su estilo invisible. Sorprendido por la repentina falta de luz y rastro del golpe, Akira se queda sin entender qué acaba de pasar. Centrado en su ofensiva, el mago se limita a mantener su postura de ataque apuntando perfectamente hacia su objetivo. Conmocionado, el 10º clasificado nota que la bala de energía simplemente desapareció en el aire. En el instante siguiente, un impacto violento le da en el hombro al veterano, lanzándolo ligeramente hacia atrás. Sujetando su herida palpitante, intenta razonar si realmente fue alcanzado por el ataque básico del novato. Kazuki revela tranquilamente que usó su técnica de ajuste para volver su poder totalmente imperceptible. Explicando que la habilidad se volvió literal, el protagonista inicia una brutal secuencia de disparos fantasma. Al ver que la postura de su oponente cambia, el asesino de balas mágicas se prepara para la próxima oleada de impactos inminentes. Rápidamente, el alumno de élite levanta su barrera manual, confiado en que puede bloquear cualquier cosa deduciendo su trayectoria. Sin embargo, un nuevo daño explosivo impacta en su otro hombro sin que el escudo le sirva de nada contra la ofensiva. Completamente desesperado, el veterano entra en pánico cuestionando por qué su defensa perfecta está fallando. Observando su propia barrera intacta frente a sus ojos, nota que los disparos ni siquiera intentaron romper las capas de protección. El oponente no tarda en darse cuenta, notando con horror que los tiros están atravesando sus escudos libremente como si no existieran. Sin poder lidiar con esa presión abrumadora, Akira es derribado al suelo con extrema agresividad. Levantándose a duras penas, el veterano constata que su escudo automático es inútil contra estos hechizos que ignoran la materia. Preparando el movimiento final del encuentro, el viajero del tiempo apunta sus dedos estirados como si fueran una pistola lista para disparar. Acorralando a su enemigo encorvado, el mago se burla diciendo que al final de cuentas su adversario no logró anular su magia. Centrado en una victoria absoluta, el chico usa el propio título del estudiante de élite en su contra para demostrar quién domina la arena. Presionando la punta del dedo contra la frente del objetivo, el estratega le hace notar que crear defensas a quemarropa es inútil. El novato asegura que ni siquiera las resistencias pasivas podrán soportar la fuerza bruta de un daño directo sin amortiguación. Inmediatamente después, un disparo masivo configurado exclusivamente para máxima perforación golpea de lleno el pecho del 10º clasificado. Sufriendo por el dolor insoportable en el cuerpo, el derrotado rueda violentamente por el suelo frío del campo de batalla. Después de deslizarse por el piso, el asesino de balas mágicas finalmente cae inconsciente, con humo saliendo de su ropa. En ese momento, el sistema de la arena confirma la victoria aplastante del protagonista y oficializa su ascenso hacia la cima de la clasificación. En las gradas repletas de gente, los estudiantes se quedan en un silencio absoluto, costándoles creer en la caída de alguien tan fuerte. Mirando a su rival caído y derrotado, Kazuki murmura una disculpa rápida y seca. El viajero del tiempo reafirma para sí mismo que fracasar justo al inicio de su escalada nunca fue una opción aceptable. El alboroto comienza de nuevo entre los alumnos, que gritan aturdidos intentando comprender cómo funcionan esos disparos imposibles. Mientras tanto, el espectador de élite evalúa la técnica recién mostrada con curiosidad, encontrando su estrategia bastante interesante. Analizando los detalles de la pelea que acaba de terminar, el chico elogia la genialidad detrás de un truco tan bien elaborado y ejecutado. Ria, la estudiante a su lado, le revela que en realidad el novato nunca disparó nada que fuera verdaderamente invisible. La chica deduce que los escudos habrían reaccionado instintivamente en caso de que los tiros fueran solo una ilusión visual de camuflaje. Recordando el funcionamiento de la barrera de Akira, detalla que la activación solo ocurre cuando una amenaza invade la zona de peligro. Al escuchar atenta a su compañera,
El espectador veterano comprende que la magia básica de Kazuki ignoró por completo los sensores de protección. Sin más interés en prolongar el tema, la chica se levanta de su asiento y avisa secamente que se va. Decidido a seguir su misma rutina, su compañero se arregla la postura, anunciando que también volverá a sus asuntos. Antes de desaparecer, los dos miran al ganador en la arena, aceptando el hecho de que tendrán un nuevo compañero de clase a partir de mañana. Con una expectativa siniestra, el estudiante susurra que está ansioso por probar las habilidades del protagonista en su nuevo entorno. Más tarde, cerca de las aceras del dormitorio estudiantil, el dúo de amigos se reencuentra para conversar sobre las batallas del día. Derrochando una alegría contagiosa, Kagami celebra eufórica el éxito de su compañero, que ahora forma parte de la cima en la jerarquía escolar. Observando el aspecto renovado del chico, su amiga comenta con sinceridad lo bien que le queda la corbata de su nueva clase. Sintiendo un poco de vergüenza por el repentino elogio, el mago se rasca el rostro, desviando la mirada mientras confirma la opinión de ella. Aprovechando la calma del momento, Kazuki le agradece profundamente el apoyo incondicional que recibió durante toda esa prueba. El muchacho reconoce humildemente que su ascenso de clase no habría sido tan tranquilo de no ser por el ánimo constante de su compañera. Desconcertada por esas palabras, la estudiante agita las manos negando tener el mérito y afirma que ella es la que más le debe en su relación. Recordando el día en que fue salvada de una agresión injusta, Kagami le expresa todo el alivio que sintió al aceptar la ayuda de su héroe. Aún sabiendo que estarán separados por los muros sociales de la escuela, promete de corazón que seguirá animándolo todos los días. Conmovido por la lealtad de su amiga, el estratega corresponde a su afecto agradeciéndole una vez más de manera amable, pero rápidamente cambia de tono, advirtiéndole que la facción enemiga ya no debería perseguirla, y le exige que le avise en caso de que pase algo malo. Sonrojada por la actitud protectora del muchacho, la alumna agacha la cabeza expresando su infinita gratitud por la amistad que han logrado. Reuniendo su determinación enseguida, le asegura al viajero del tiempo que logrará arreglárselas para estar bien por su cuenta. La chica declara con firmeza que de aquí en adelante planea esforzarse, usando su propia fuerza para superar los desafíos diarios. Motivada por la influencia del mago, su objetivo principal pasa a ser concluir sus estudios en la academia con honor y orgullo. Estando totalmente de acuerdo con ese sentimiento, Kazuki propone que ambos sigan dando lo mejor de sí sin importar la distancia. Sellando su nuevo compromiso de dedicación mutua, los dos amigos intercambian un fuerte y animado apretón de manos. Al día siguiente, el novato camina solo y con confianza por los pasillos superiores rumbo a territorio inexplorado. Detenido en la puerta de su nueva clase, el protagonista recuerda fugazmente que jamás pisó aquel lugar en su vida pasada. En cuanto empuja la pesada puerta, se lleva un pequeño susto al escuchar una voz conocida abordándolo de repente. Recargado en la pared de brazos cruzados, Nio-Jin esperaba a su rival con el claro objetivo de darle la peor bienvenida posible. Mirando al recién llegado, Nio-Jin se encarga de presentarle el lugar, afirmando que esa es la sala de honores especiales de la élite. El líder de las pandillas comenta que el novato tuvo una excelente sincronía al ser ascendido justo ahora, dejando al protagonista intrigado. Directo al grano, su rival le advierte que la clase principal realizará un examen especial justo al día siguiente. El veterano avanza de forma intimidante y le revela que la prueba servirá para seleccionar a los representantes oficiales de la academia. Ante esto, el viajero del tiempo evalúa la gravedad de la situación y entiende que el enfrentamiento directo entre ambos finalmente ha llegado. Con una mirada agresiva, Nio-Jin le asegura que él mismo se encargará de aplastar al novato.